bienvenidas, bienvenidos al Conversatorio con James Wildman, Florida, USA, 101 Reason to Go Vegan, que tiene lugar desde la plataforma Zoom del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con transmisión en el perfil y en el canal de YouTube del Instituto Gioja, donde invitamos a las y los asistentes que estén visualizando este video a dejar en los comentarios sus preguntas para precisamente poder ser transmitidas al expositor durante el desarrollo de la actividad, agradeciendo desde ya a todas y a todos los que están aquí presentes en este Zoom y están siguiendo la actividad por los canales del Instituto Gioja, tanto en YouTube como en la página de Facebook del Instituto Gioja. La actividad es coordinada por la profesora María de las Victorias González Silvano, directora del Seminario sobre Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja de esta facultad, con la moderación de Juan Ignacio Sierra, docente de Derecho Animal de esta Facultad de Derecho. Contamos con la traducción de la traductora pública y docente Liliana Trimarco, quien nos acompaña con su presencia en esta actividad, en este Zoom. La actividad es organizada por el Seminario de Derecho Animal, de Investigaciones Ambrosio Gioja, el Departamento de Ciencias Sociales, con el apoyo del CPO Vulnerabilidad y Consumo, los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina de esta casa de estudios, con la adhesión de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Muchas gracias a todas, a todos. Profesora doctora María de las Victorias González Silvano, directora del seminario, la escuchamos, queda en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, a James Wildman por aceptar esta invitación, y yo voy a la traductora, esa magnífica traductora que es Liliana Trimarco, quien también aceptó este convite, a lo cual estamos honradísimos, tanto por el expositor como su traductora, que son de un nivel espectacular. Les voy a contar quién es James Wildman. James Wildman es un educador humanitario de la Animal Rights Foundation of Florida. Ha hecho más de 5.000 presentaciones, tanto en niños, en escuelas, como en universidades en el sur de Florida. Es docente respecto a la compasión por los animales y al medio ambiente. Ha trabajado con más de 100.000 personas, entre adultos y niños. Ha hecho un documental sobre Food ReLOVution, me cuesta en Italia, y ha trabajado, bueno, viene trabajando hace más de 20 años, y por supuesto tiene un máster en educación humanitaria. Bueno, creo que esto es suficiente para decir que tenemos un invitado de excepción, que aceptamos, agradecemos desde la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, que haya aceptado esta invitación, y muchas gracias, y es todo suyo el espacio, y los dejo tanto a la traductora como a nuestro expositor James Wildman. James, biggest thanking you for your very willing acceptance of coming here to talk to all these people, because it's a pleasure and it's an honor, and the words are to you, for you to start. Thank you for having me. All right, I'm going to pull up my screen. Está acomodando su pantalla. And the screen is showing right now? Is that correct? Because I'm not seeing it. Well, the screen is showing your name, and it says, started screen sharing, yes. The Animal Rights Foundation of Florida, is that what it's showing?
Yes, la Okay. Fundación para los Derechos de los Animales de Florida, ¿verdad? All right, good afternoon, and thank you for being here today. Muchas gracias por estar presentes. Again, my name is James Wildman, and I work for the Animal Rights Foundation of Florida. Mi nombre es James Wildman, trabajo para la Fundación de los Derechos de los Animales de Florida. Now, I do want to apologize in advance for any disturbances that might occur throughout this presentation. Quiero disculparme por cualquier problema que pueda aparecer en esta presentación. You see, I've got two roommates who get quite rambunctious when I present, and they haven't quite picked up on the concept of working from home. Tiene dos compañeros que no lo tienen muy claro esto de trabajar desde casa y pues son un poquito revoltosos. But I got some treats. Let's just hope the mailman doesn't come early today. Algunos lujitos para que ellos queden quietos, algunos mimos. Now, I'm typically giving this presentation in a classroom setting with an audience in front of me. Normalmente da su presentación con gente en vivo, obviamente. So if you guys have any questions, please feel free to type a question in the chat box anytime during the presentation, and then I will try to answer that at the end of the presentation. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor la tipean y él la va a tratar de contestar al final. Sí. Now, I do have a question for you. Tiene una pregunta para ustedes. What would it take to inspire you to change something that you've been doing your whole life? ¿Qué lograría que ustedes se inspiren para cambiar algo que han hecho a lo largo de toda su vida? So ¿Qué podría ser? A miracle, B, money, A, un milagro. B, dinero. C, a lot of money, C, mucho dinero. or D, 60 minutes. O bien 60 minutos. ¿Qué podría inspirarlos? Well, I can't produce miracles, and I don't got much money, but I do have 60 minutes. So let's begin. No puede hacer milagros y no tiene tanto dinero, pero sí tiene 60 minutos, así que comencemos. How many of you have seen the movie The Matrix? ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Matrix, La Matrix? Well, there's a scene at the very beginning of the film where the main character is presented with two pills, one blue and one red. Al principio de la película, esta es la escena que se ve con ofreciéndole al protagonista dos píldoras, una azul y una roja. If he chooses the blue pill, he falls asleep, and when he wakes up, everything will be exactly the way it's always been. Si toma la píldora azul, quedará dormido y cuando se despierte todo habrá sido como siempre. If he chooses the red pill, he finally learns the truth. Si toma la píldora roja, finalmente aprenderá o conocerá la verdad. I am here today to give you that red pill. Aquí estamos hoy para James va a darnos la píldora roja. So, what does the Matrix look like? Let me show you. Así es como se ve la Matrix. Now, despite what you might be thinking, these two circles are not equal. A pesar de lo que puedan pensar, estos dos círculos no son iguales. I repeat, these two circles are not equal. Repito, no son iguales. One is in fact larger than the other. Uno es de hecho más grande que el otro. So what I need you to do is determine which one that is. Entonces, James quiere saber, de acuerdo a ustedes, cuál piensan ustedes que es más grande. So do you think the blue is larger than the red, or do you think the red is larger than the blue? ¿Cuál les parece que es más grande, el rojo que el azul que el rojo? Now, before I said anything about these two circles, what was your first instinct in terms of their size? A ver, antes de decir nada, o simplemente es una pregunta retórica, pero instintivamente, ¿qué dirían o qué hubieran pensado ustedes respecto a estos dos círculos en el hecho de su tamaño? ¿Qué pensarían de estos dos círculos? They look the same, right? They look the same. Los ve iguales, ¿verdad? And the reason why they look the same is, in fact, they are the same. These two circles are equal. El hecho de que se los ve iguales es porque son iguales. Estos dos círculos son iguales. So what did we learn? ¿Qué es lo que aprendemos de esto? That you can be manipulated like that to believe in something that goes against your natural instinct. ¿Cómo se manipula para creer algo en contra de los propios instintos? El hecho de la manipulación. And it doesn't take very much. Y está claro, no necesita más que. Now, just imagine if as a child, you were taught the lie that the blue circle is larger than the red, or that the red is larger than the blue.
de una repetición desde pequeños, que tal círculo sea el rojo, por ejemplo, más grande que el azul, o el azul es más grande que el rojo. Una repetición constante. That lie would become part of your reality. Y entonces esto sería parte de la realidad, de nuestra realidad, ¿no? And if you say the lie enough times, you actually convince yourself that's the truth. Nos han repetido y nosotros nos repetimos a nosotros mismos esta idea y nos convencemos de que es cierto, en realidad. And if enough people are taught that lie, well, now that lie becomes part of the culture. Y si suficiente gente se persuade a sí misma o es persuadida de que esto es cierto, finalmente termina siendo parte de nuestra cultura. And then if that culture passes that misinformation along to the next generation, their children, Y si esta creencia cultural pasa de padres a hijos, entonces los hijos, y así sucesivamente, well, now that lie becomes tradition. comprenden que esto es una tradición. Y esa mentira se ha transformado realmente en una tradición. And what we have to remember is that tradition and morality, what we believe to be right, are not always the same. A lo que apuntamos es a demostrar que la tradición y la moral no necesariamente son la misma cosa. Lo que es tradición no necesariamente está ligado a lo que está bien. Can you think of any traditions that we once had that thankfully today we no longer have? Pueden pensar, se puede reflexionar sobre, ¿conocemos alguna tradición de alguna época no tan lejana que en este momento, gracias a Dios, no tenemos, pero hemos tenido, que se considerara normal? Less than 200 years ago, slavery was a tradition. Menos de 200 años atrás, la esclavitud es una tradición absoluta. Here in the United States, 100 years ago, women didn't have the right to vote. En los Estados Unidos, a 100 años atrás, las mujeres no tenían derecho a votar. And less than 60 years ago, segregation was a part of this culture. Y menos de 60 años atrás, la segregación era una parte predominante de la cultura americana. But as we evolve as a culture, so do our traditions. Pero como a la medida que nosotros evolucionamos como cultura, también nuestras tradiciones evolucionan. As we evolve as a culture, so does our way of thinking. También cuando evolucionamos como cultura, evoluciona nuestra manera de pensar. You see, the Matrix is simply a story. La Matrix es una historia, lo que se llama la Matrix, tomándolo de la película, es una historia que se nos ha contado infinidad de veces. And this story is being told again and again and again. Infinidad de veces, una y otra vez. In fact, if you believe the image on the carton is where you're getting your milk from, you're deceiving yourself. De hecho, si miramos el slide y pensamos que nosotros recibimos la leche de una granja como esta, bueno, nos estamos engañando. This image on the carton is a fantasy. It only exists in your head. Esta imagen es una fantasía. Esta imagen en la caja de leche solo existe en nuestra mente. It is a blue pill fed to you by the industry to get you to buy their product. Es una de las píldoras azules hechas por la industria para que compremos sus productos. This is the Matrix. This Esta es is la Matrix. the lie we tell ourselves about where our food is coming from. Y también lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos de dónde nuestra comida viene, ¿verdad? You see, the reality is far more disturbing. Y la realidad es mucho más perturbadora. 90 to 95% 90 a 95% of the milk, de la leche, the meat, de la carne and the eggs y los huevos que consumimos that we consume are coming from these conditions. vienen de estas condiciones que estamos viendo. This is called factory farming. Esto es lo que se llama granjas industriales, eufemismo, This is where you take thousands of hens, de donde se sacan miles de gallinas pigs, o chanchos and cows, y vacas and you can find them into warehouses. y se encierran en almacenes. In fact, every year in the United States, Cada año en los Estados Unidos, and I'm sure it's similar in Argentina, y seguramente similar aquí en Argentina, 9 billion 9 billones cows,
de vacas, pigs, de chanchos, de cerdos and chickens y gallinas are being slaughtered for food. son sacrificados para alimentación, para la comida. So what that works out to be is that every second, 300 animals are killed. Entonces sacamos una cuenta estimativa y cada segundo 300 animales son sacrificados. Just like that. Así, So 300, 300, 600, 600, 900, 900, 1,200. 1200. By the time this presentation is over 1 million animals will have been killed. Y cuando esta presentación haya terminado, más de 1 millón de animales habrán sido sacrificados en favor de la alimentación humana. How is it possible that we can kill 300 animals like that without even questioning it? ¿Cómo puede ser que nosotros sacrifiquemos animales de este modo, 300 por segundo, sin cuestionarnos el tema? Because of the story. Porque se nos ha contado la historia adecuada. You see, the story justifies the action. La historia justifica la acción. In fact, if you say it enough times, you actually convince yourself that's the truth. Y si se repite suficientes veces, uno se convence de que esto es cierto. Aquí dice, usted necesita, comer carne para obtener proteínas. So how many of you were taught as a child that you need to eat meat to get protein? ¿Cuántos de ustedes fueron enseñados que necesitaban comer carne para obtener proteínas? I know I was. Yo sí. How many of you were taught you need to drink cow's milk to get strong bones? ¿Cuántos de ustedes fueron enseñados que tenían que beber la leche de vaca para tener huesos fuertes? Cow's milk, La leche de vaca. not dog's milk, No la de leche de perro, cat milk, o de gato, rat milk, o de rata, mouse milk, o de ratón, elephant milk, o de elefante, giraffe milk. o de jirafa. No, you need to drink No. cow's milk to No, get no, strong leche bones. de vaca para tener huesos fuertes. So let's find out if the Matrix is telling the truth. Entonces averigüemos si la Matrix, como lo llama la Matrix, dice la verdad. Now, the first story that we've been taught is that our diet is natural. La primera historia que se nos ha contado es que tenemos una dieta natural. Well, let's find out just how natural our diet really is. Averigüemos cuán natural es. Let's take a 3-year-old from any country in the world, put that 3-year-old in the room, and line up 5 animals in front of that 3-year-old. Tomamos un chiquito de 3 años de cualquier parte del mundo y lo ponemos en una habitación con estos 5 animalitos, alineaditos delante de él. Do you think the 3-year-old's know which one to pet and which one to eat? ¿Ustedes piensan que un niñito de 3 años sabe cuál tiene que mimar y a cuál se va a comer o tiene que comerse? What do you think the 3-year-old's going to most likely try to do? ¿Y qué probablemente hará este chiquito de 3 años? Pet them all. Obviamente los va a mimar a todos y va a querer jugar con todos. The 3-year-old has to be taught, no. Don't pet the pig, eat the pig. Pero se le va enseñando, no, chanchito hay que comerlo, esto no es para mimar, para The desear. 3-year-old is taught to pet the dog and love the dog. Entonces tendrá que mimar y amar a su perro. This is what we were taught. Y esto es lo que nos enseñaron. Now, if we grew up somewhere else, we might be eating cats and dogs right now. Pero si hubiéramos crecido en otro lado, también podríamos estar comiendo perros y gatos, ¿verdad? But I guarantee you this, if we were given the choice as a child, none of us would be eating animals. Pero puedo garantizarles que si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de optar desde niños, ninguno comería animales. And the reason why is because no child wants to hurt an animal, and no child want to pay somebody else to hurt the animal for them. Porque en realidad la razón para todo esto es que ningún niño quiere lastimar a los animales, ni siquiera pagarle a otro para que los dañe o mate para ellos. Think about it this way. Piensen de este modo. Put a baby in a crib. Ponen a un bebé en una cuna, Put on the right side a baby chick, and put on the left side a strawberry. a la izquierda ponen la frutilla, a la derecha el pollito. Which one do you think the baby's going to try to play with, and which one do you think the baby's going to try to eat? ¿Con cuál el bebé trataría de jugar y cuál trataría de morder, por ejemplo, de comer?
Most likely, baby's going to try to play with the thing that's moving and try to pick up the thing that's not moving and try to put it in his or her mouth. En general uno piensa que va a jugar con lo que se mueve y va a tratar de tomar y ponerse en la boca aquello que no se mueve. If the baby tries to eat the chick, what's the chick going to do? Si el bebé trata de comerse o de morder al pollito, ¿qué es lo que el pollito va a hacer? Peck, scream, and run away. Pegar un grito y salir corriendo, o piar y salir corriendo, ¿verdad? Now, if you walked into a room with a baby in a crib, playing with a strawberry and chewing on the head of a live chick, what would you think of that baby? ¿Les parece que pasaría si nosotros entráramos en una habitación donde está el bebé en su cuna, tratando de morder al pollito y ver que la frutilla vuela, la hacemos volar? Are you going to allow that Satan baby to play with your baby? Y dejaríamos que ese pollo jugara con el bebé, o esta situación se volvería rarísima. Look, if it's not all right for a baby to cause harm to an animal, even when they don't know any better, Bueno, si no está correcto que para un bebé hacerle daño a un animal, aun cuando no tiene claro intelectualmente, why does it become more acceptable as we get older when we do know the difference between a baby chick and a strawberry? porque se vuelve lógico cuando somos mayores comernos al pollito y disfrutar de la frutilla. And the question is, do we find it acceptable to cause harm to an animal? La cuestión sería preguntarnos, ¿encontramos aceptable causarle daño a los animales? Let's find out. Probemos, averiguemos. If you were to walk outside right now and you saw somebody taking a baseball bat to a dog's head, what would you do? Si ustedes salieran y vieran a alguien tratando de pegarle al perro en la cabeza con un bate de béisbol, ¿qué harían? You would take action. You would intervene. Probablemente tomarían algún tipo de acción, intervendrían para que no lo lastimen. Because it's animal abuse. Porque sí, porque es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. But if you were to walk outside right now and you saw somebody taking a baseball bat to a pig's head, what would you do? Y si viéramos a la inversa, que alguien está tratando de pegarle con un bate de béisbol a un cerdo en la cabeza, ¿qué haríamos? Would you not do the same thing and feel the same way? ¿Acaso no haríamos lo mismo y sentiríamos lo mismo? My guess is you would. Y probablemente, según yo pienso, dice James, creo que sí, que ustedes harían eso. Because you recognize the similarities between these two animals and not the differences. Porque lo que apreciamos son las similaridades de estos dos animales, no las diferencias. You know these two animals are equal. Sabemos que son iguales, inconscientemente. Just like you knew the two circles were equal. No sabíamos que los dos círculos eran iguales, ¿verdad? But all I had to do was tell you a story to get you to go against your natural instinct. Pero en general lo que hacemos es que se nos ha contado, lo que nos sucede es que nos ha contado una historia para ir contra nuestros instintos naturales. You know these two animals are equal, yet every time you sit down for a meal, you create that inequality doesn't actually exist. Bueno, sabemos que son iguales, pero cada vez que nos sentamos a comer, creamos una desigualdad que sabemos que existe, pero la ignoramos. Now change the baseball bat to a butcher's knife, Y cambiemos el bate de béisbol por un cuchillo de un carnicero, and the man and pig from being outside to a factory farm far, far away. y en realidad lo que queremos es que ese señor y el carnicero se vayan más bien lejos, no los queremos tener cerca, a esas granjas industriales ni a nada donde se produce, donde sea un matadero. When it's out of sight, it's out of mind. Porque cuando lo vemos, lo tenemos en nuestra mente. Si está en nuestra vista, está en nuestra mente. We pay for that very thing we'd never want done in front of us. Nosotros pagamos por algo que no quisiéramos ver de ninguna manera, que no quisiéramos que se haga delante de nuestros ojos, ni queremos tenerlo consciente. Think about it this way. Piensen de este modo. Take two babies, one white and one black, and put them in a room together. Tomamos dos bebés, un bebé blanco y otro bebé negro, los ponemos en una habitación juntos. Do you think they care about the color of their skin? Ustedes piensan que los bebés se van a preocupar por el color de su piel, de la piel de cada uno, obviamente del otro. Of course not. Por supuesto que no.
So what do they want to do? Entonces, ¿qué es lo que normalmente harían todo eso? They just want to play. Quieren jugar, entretenerse. So racism is a learned behavior. El criterio de pensar, de sacar una conclusión mental es una conducta aprendida. Nobody is born a racist. Hatred is something that is taught, passed down from one generation to the next. El racismo no es una cosa natural, en realidad se ha enseñado y pasado de generación en generación. We have been taught to view one animal differently from the other. Y se nos ha enseñado a ver un animal diferente del otro. We have been taught to believe that the dog deserves to live and the pig deserves to die. Se nos ha enseñado que el perro merece vivir y el cerdo merece morir, para alimentarnos. But in reality, we recognize their equality. Pero la verdad es que nosotros inconscientemente reconocemos su similaridad, su igualdad prácticamente. We recognize their similarities. Reconocemos sus similaridades, We recognize they share the same needs que tienen las mismas necesidades and the same feelings. y los mismos sentimientos. Would anybody argue with this statement? ¿Alguien discutiría esta afirmación que dice todos los animales tienen sentimientos, tales como el miedo, la felicidad, el placer o el dolor? If you have a dog or a cat, you know they have feelings. Si ustedes tienen un perro o un gato, saben que tienen sentimientos. You can tell by their sounds. Pueden conocer, pueden darse cuenta por los sonidos que emiten, Their movements, sus movimientos and their facial expressions. y las expresiones faciales también. But what about pain? ¿Qué hay respecto del dolor? Lo reconocemos. Let's do a test. Vamos a hacer un test. Take your hand, put it over a flame. What happens? Si tomamos nuestra mano y la ponemos sobre una llama, ¿qué pasa? It burns. Se quema, obviamente. Your reaction? Y nuestra reacción más rápida es sacarla, retirarla, Pull back and scream. sacarla y gritar. You take a dog's paw, put it over a flame. What's his reaction? Tomamos la pata de un perro y la ponemos sobre una llama, ¿qué va a hacer el perro? Same thing. Pull back and Y scream. nosotros, sacarla y gritar. You take a pig's leg, same reaction. Y si tomamos la pata de un cerdo, va a ser lo mismo también. You take a dog, Tomamos un perro, a pig, un cerdo, a cow, una vaca, a chicken, un pollo, a goat, una gallina, A duck. un pato, any animal. cualquier animal. They all pull back and scream. Todos gritan. You take a fish out of water, what's their reaction? Y si sacamos un pez del agua, They flip ¿cuál flop. es su reacción? Se sacude, se sacude. And why is that? They can't breathe. Porque no puede respirar. You want to know what it feels to be a fish out of water? Si ustedes quieren saber lo que siente el pez cuando lo sacan del agua, Have your friend hold your head underwater and not let go. pueden agarrar a un amigo, meterle la cabeza dentro del agua y no soltarlo. Of No course they podemos should feel. reaccionar. Of course. Por supuesto que sienten lo mismo. They're not vegetables. They're not fruits. Porque no son ni vegetales ni frutas. But if you were to take a fruit, a strawberry, Pero si tomamos una fruta, una frutilla, una fresa, put it over a flame, what que happens? lo ponemos sobre la llama, ¿qué pasa? Doesn't have feet to run away, En realidad no tiene pies para correr, wings to fly away, no tiene alas para volar, or fins to swim away. ni tiene aletas para liberarse. 2 eyes to see, 2 ears to hear, a heart to beat. Todos, dos ojos, dos oídos, un corazón para latir, todo. Doesn't have a mind, No tiene una mente, doesn't have a mind to think. no tiene una mente para pensar. And before you say plants have feelings, Y antes de que digamos que las plantas tienen sentimientos, there is not one plant on this planet that has a central nervous system. sabemos que las plantas no tienen un sistema nervioso central, por lo menos. Without a central nervous system, No tiene un sistema nervioso central, broccoli cannot feel pain and happiness. entonces no pueden sentir el dolor y felicidad, placer The way that animals and humans can. del modo que los animales y los humanos lo hacemos. Every animal on this planet is capable of experiencing pain.
Todos los animales de este planeta son capaces de experimentar dolor, todos sufren dolor. And just like most human beings, no animal wants to feel pain. No animal wants to die. Y como todos los seres humanos de este planeta, ningún animal quiere sufrir dolor ni quiere morir. But what's funny is that we're actually taught our whole life to love animals, to treat all animals with respect and compassion. Y lo más gracioso, podríamos decir, es que se nos ha enseñado que tenemos que amar a los animales, que tratar a los animales con compasión y respeto. And just think about the movies, think about the movies that parents take their kids to see when they're younger. Los vemos en las películas infantiles, a que llevamos a los niños a ver las películas y chanchito, aquí las tenemos. A Babe, Chicken, Manema. Here in the United States, these are some of the popular movies, the popular kids movies that I assume Charlotte's Web and maybe Babe and Chicken Run, Finding Nemo are familiar to you as well. Sí, bueno, él dice que supone que Babe, Nemo, Encontrando a Nemo y Chicken's Web. Sí, por supuesto, Chicken's Run son los más conocidos, sí. Barnyard, todos esos. Yes. So what are all these animals, what are all these movies about? ¿Y de qué se tratan estas películas? They're all about farmed animals. Even fish are being farmed. Y son todos acerca de animales que se han sembrado, digamos, hasta los peces han sido sembrados. So it's funny because even though we eat these animals, we root for them too. Es gracioso o es particular porque del modo que si bien los comemos, también los queremos o los buscamos de una manera un poco mística de amarlos. Like, you might be eating bacon every morning for breakfast, but nobody wants to see Wilbur made the bacon at the end of Charlotte's Web. Claro, en Estados Unidos es muy común comer tocino a la mañana, uno lo puede comer para el desayuno, pero nadie quiere que Wilbur sea transformado, el chanchito, en tocino al final de la película. So we're teaching kids to love these animals and eat them too. Entonces nosotros les enseñamos a nuestros hijos a amar a los animales y al mismo tiempo comerlos. And this is the closest thing you'll come to see their reality in the Matrix. Y esto es lo más cercano que llegamos a entender de la realidad de la Matrix. But today we step outside the Matrix. Pero en este momento damos un paso y salimos de la Matrix. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a enojar, nos va a transformar en personas enojadas. Now, the video I'm about to show you is where 90 to 95% of the meat, dairy, and eggs come from. Y lo que él nos va a mostrar, James, es de dónde el 90-95% de la carne, leche y huevo vienen aquí en este momento. And while conditions might be a little bit different from the United States to Argentina, I would say for the most part it's very similar. Y si bien las condiciones pueden ser un poco distintas entre Argentina y Estados Unidos, piensa que en término medio son parecidas, porque están basadas en los mismos parámetros. So it is graphic, and if you don't want to watch it, you don't have to watch it. Es un poquito duro, y si no quieren mirarlo, no lo vean, pero de todos modos es corto. But if you cannot bear to watch it, maybe you shouldn't be eating it. Pero si no podemos soportar ver lo que nos va a mostrar, en realidad tampoco deberíamos comer. It's only 2 minutes, so please don't leave. Son 2 minutos. After the video, we will look at the health and environmental consequences of raising animals for food. Después de ver este video, vamos a ver las consecuencias que traen la salud y cómo esta manera de criar los animales, sobre todo para la comida. Now, the first scene you're going to see in the video is a cow giving birth on a dairy farm. La primera escena es una vaca pariendo en un tamo. I want you to pay close attention to what happens to the calf and the mother's reaction. Quiero que le preste mucha atención a lo que le pasa a la vaca y a la reacción a lo que le pasa al bebé y a la reacción de la mamá. No tiene que ser de este modo, dice el texto. Like I said, standard everyday procedure. Es un procedimiento estándar lo que nos está mostrando, no es una cosa rara. No tiene que ser de este modo.
If I could talk to animals that are being confined and abused now in factory farms, I would say I'm sorry for what we're doing to you. I wish it wasn't this way, and I'm doing everything I know to stop it. And hopefully we will be able to stop it. There's not really a whole lot you can say. I mean, you just gotta hope that it can stop, and hope that people will recognize the harm we're causing and will choose a different way. Por el daño que estamos haciendo y ojalá podamos elegir un modo Meat, diferente. milk, and eggs come from real animals. They don't just come from the grocery store. And these animals desire to live, and they want to be free of pain and suffering and fear. And on today's farms, these animals only know fear and pain. They never know human kindness. They never know mercy. And when people buy these products, they are unwittingly supporting that type of cruelty and that type of callousness. The workers, they have to lose part of their heart. You know, they have to shut their eyes to certain aspects of what they're doing. Can you imagine what it would be like to cut the throats of animals for 8 hours a day? It's a bloody, violent job, and nobody should have to do it. I don't know what it means that, you know, we can participate in such cruelty without paying attention to it, without caring about it, without wanting to do different. Citizens want to see that animals will be treated humanely, that there are laws on the books to prevent cruelty. And people are usually surprised to learn there aren't. Y en realidad todos estamos sorprendidos de saber que no. Así viven. If people looked at what was happening, they'd be appalled. Most people would not support the type of abuse that has become common on factory farms. Si la gente viera realmente lo que pasa en estas plantas industriales, estaría absolutamente deprimida y desesperada. Y no podría creerlo. Es lo que pasa. James se disculpa, ya me lo había dicho porque el sonido del video estaba medio malo y bueno, yo también estuve hablando por encima para que ustedes entendieran un poco. El tiempo es siempre correcto para hacer lo que es correcto, dijo Martin Luther King. We are here today because of our perceptions of animals. Estamos aquí porque realmente tenemos una percepción sobre los animales. What I mean by here, I mean I'm sitting in front of a computer talking to you and you are sitting in your home staring at a computer screen. Bueno, como decimos aquí, él está delante de su computadora hablando, nosotros estamos delante de la computadora escuchándolo. This pandemic is a direct result of our treatment towards animals. Y esta pandemia de algún modo es un resultado directo de lo que hemos hecho con los animales, que nos hemos tratado. COVID-19. El COVID-19, Swine flu. La gripe porcina. Bird flu. La gripe aviar. Mad cow disease. La enfermedad de la vaca loca. E. coli poisoning. Y el envenenamiento por el mercurio. Salmonella poisoning. Perdón, sorry, would you repeat that again? Salmonella poisoning. El envenenamiento por salmonella. And the list goes on and on. Y así sigue la lista. It's all directly a result of what you saw in that video. Y es todo el resultado de lo que hemos visto, de la industrialización, las granjas. I don't want to get philosophical on you. No me quiero poner filosófico. I don't know why we're here. I don't know our purpose and the meaning of life. No sé por qué, de algún modo, y qué propósito tenemos en el significado de la vida, pero But I do know there's suffering in this world. sabemos que hay sufrimiento en este mundo. And I do know that what I choose to eat can either add to that suffering or alleviate that suffering. Y también él sabe claramente, tiene muy claro que lo que elegimos para comer puede contribuir a ese sufrimiento o aliviarlo, el sufrimiento del planeta.
if you replace the animals in that video with dogs and cats, would you feel any different? Si ustedes, en vez de ver vacas y cerdos y eso, reemplazaran esos animales con perros y gatos, ¿sentirían distinto? And would you do anything to stop it? ¿Pensarían distinto? ¿Harían algo para detenerlo? Now, I've been giving this presentation for over 13 years, He dado esta presentación por más de 13 años and a lot has changed in that time. y un montón de cosas han cambiado desde ese momento. But the cruelty that we inflict upon cows, pigs, chickens, turkeys, and fish have remained exactly the same. Pero la crueldad que infligimos a las vacas, a los cerdos, a las gallinas, a los pavos, siempre la misma, las ovejas. And we continue to justify it by the story that we've been told. Y la justificamos por la historia que se nos ha contado, por las tradiciones, por la Matrix. Now, 200 years ago, many people believed that slavery was necessary. 200 años atrás mucha gente estaba absolutamente convencida de que la esclavitud era necesaria. And if you tried to reason with a slave owner, as I am trying to reason with you today, Y si uno trataba o tratara de razonar con los dueños de los esclavos, como está él tratando de razonar con nosotros ahora, they would have tried to justify the cruelty that they were causing. de todos modos, el dueño de los esclavos hubiera tratado de justificar con un montón de razones la crueldad que estaba causando. Now, I know many of you will continue to eat meat, dairy, eggs, and fish. Y por supuesto, él sabe que muchos seguiremos comiendo carne, huevos, lácteos. But please do not for 1 second think that it is necessary. Pero por favor, dejemos de pensar, ni por un segundo más, que lo estamos haciendo porque es necesario. Just because you can do something doesn't mean that you should. Porque podemos hacer algo no quiere decir que debiéramos hacerlo. Now, every one of you could smoke cigarettes. Do you think that's necessary? Cualquiera puede fumar cigarrillos. Hoy por hoy pensamos que es necesario. Now, you could smoke a pack of cigarettes every day for the rest of your life, and you could live to 100. Podrían fumar un par de cigarrillos por el resto de la vida, día por día, y vivir 100 años. But what do you put your body at a greater risk of suffering from? Pero la verdad es que se pone el cuerpo en riesgo de sufrimiento considerable, de enfermedad considerable. Cancer, heart disease. Cáncer, artritis, enfermedad cardíaca. Look, you could eat meat, dairy, eggs, and fish your entire life, and while you could live to 100, En realidad, la gente, todos ustedes, pueden seguir comiendo carne, pollo, tomar lácteos y vivir hasta los 100 años o más. you put your body at a greater risk of suffering from degenerative diseases. Pero en realidad estamos exponiendo a nuestro cuerpo a este tipo de enfermedades que aparecen aquí. You see, these leading causes of death and disease in the United States. Estas son las mayores causas, las causas principales de muerte y enfermedad en los Estados Unidos. James, will you read them, please? And I repeat. Heart disease, Enfermedades cardíacas, heart attack, ataque cardíaco, kidney failure, falla renal, cancer, cáncer, diabetes, diabetes, high blood pressure, presión alta, stroke, acidez, obesity, obesidad, high cholesterol, alto colesterol osteoporosis. y osteoporosis. In fact, every 34 seconds, somebody suffers a heart attack. Cada 34 segundos, de hecho, alguien sufre de un ataque cardíaco. Every 40 seconds, a stroke. Cada 40 segundos alguien sufre de un ACV. And here in the United States, every day, 4,600 people are diagnosed with cancer. Y en Estados Unidos, todos los días, 4.600 personas son diagnosticadas con cáncer. 4,600 every day. 4.600 personas todos los días. So how many of you know someone or knew someone who has or had cancer? ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que tiene o tuvo cáncer? How about somebody suffered a heart attack? O que sufrió un ataque cardíaco? How about somebody with diabetes? O con diabetes. So which box are you going to fall into?
¿En cuál de todos estos casilleros nosotros vamos a encuadrar? Now, have you ever heard of a gorilla in the wild suffering from type 2 diabetes? ¿Han visto o hemos oído de los gorilas en vida salvaje sufrir de diabetes tipo 2, que la diabetes alimentaria? You ever heard of a tiger suffering from high cholesterol? ¿O un tigre sufriendo de colesterol alto? You ever heard of an obese wildebeest? ¿O algún animal que sufriera de obesidad? These animals don't suffer from these diseases Los animales no sufren de esas enfermedades because they're eating what's in their best interest. porque comen lo que ellos sienten que es mejor para ellos. We are not eating what is in our best interest. Nosotros no comemos en nuestro mejor interés. And yes, I know that some animals eat other animals. Y también sí es cierto que algunos animales comen That's otros because- animales, That's because they don't have a choice. porque no tienen otra elección. It's not like you're going to find a bunch of tigers sitting like in their bedrooms on a Zoom meeting talking about how deer have feelings. Nos vamos a encontrar un conjunto de tigres sentados en su habitación o en un webinar hablando de sus sentimientos de cómo lo comen otros animales. Or talking about the benefits of tofu. O hablando de los beneficios de una comida más saludable. And it's in the best interest for a tiger to hunt, kill, and eat a deer. Y bueno, es en el mejor interés de un tigre salir corriendo, hacer un raíz y comerse un ciervo. Once again, it is not in our best interest to eat meat, dairy, eggs, and fish. De hecho, no es nuestro mejor interés, no comemos carne, leche y lácteos, pollo, en nuestro mejor interés. No es por nuestro mejor interés, sino porque lo hemos aprendido. And besides, when did the actions of animals, that some animals eat other animals, become a justification for how we should act? En realidad, desde cuando el hecho de que los animales sean carnívoros, animales que comen otros animales, deba ser una justificación de que nosotros también seamos carnívoros. It's funny because everybody wants to eat like a caveman, Todos queremos comer como un hombre de las cavernas, but nobody wants to live in a cave. pero nadie quiere vivir en la caverna, ¿verdad? Oh, and if you're wondering about the symbol, the circle of life, Y si queremos pensar sobre el círculo de la vida, this isn't the Lion King. este no es el Rey León, este no es el Rey León. You're not Simba. You're not a lion or tiger. Nosotros no somos león o tigre, This is a nightmare. es la pesadilla, es la pesadilla. 365 days of the year, and you're playing the villain. 365 días al año estamos nosotros sacrificando animales. And yet most people are opposed to animal cruelty. Y muchas personas, de todos modos, se oponen a la crueldad respecto a los animales. Most people don't want animals to suffer. La gente no quiere que la mayoría de la gente no quiere que los animales sufran. Yet most people don't want the killing to stop. Pero en realidad la gente no quiere que la matanza termine, el sacrificio de animales termine. No, they just want the killing to be done in a nicer way. No, en realidad lo que quieren es que la matanza o el sacrificio sea hecho de una manera más amable. You know, like kosher, halal, humane slaughter. Digamos lo que sea el sacrificio más humanizado. A las vacas, por ejemplo. Humane slaughter. What the hell is that? En realidad, ¿qué quiere decir sacrificio o matanza humanizada? ¿Qué quiere decir? ¿Qué Is that- diablos es eso? Is that where you rub a pig's belly, feed him some milk and cookies, and chop his head off? Y entonces es cuando le rascamos la pancita al cerdito y le damos galletitas y después le cortamos la cabeza. Because if I did that to you, if I did that to one of you, would everybody be like, well, at least she got her milk and cookies? Bueno, porque en realidad uno podría decir, si se le hiciera uno al otro, podría decir, bueno, por lo menos se comió la galletita y tomó la leche. Se mimaron un poquito. And yet some of you might be thinking, yeah, but if I don't buy the bacon, somebody else will, so what does it matter, right? Entonces, claro, la mayor parte de nosotros piensa, bueno, sí, pero si yo no compro el tocino o lo que sea, de cerdo o cualquier otra cosa, alguien más lo va a comprar. Entonces, ¿qué matar? Now, what kind of logic is that? Me parece una lógica muy lógica. Is that the same logic you apply to the rest of your life? Y es esa la misma lógica que aplicamos al resto de la vida, complicada.
Because like when you go to bed tonight, some bad stuff is going to happen. En realidad, cuando vamos a la cama a la noche, algo complicado estará sobre nuestro espíritu. Somebody's going to get shot and somebody's going to get robbed. Y también en el mundo exterior sabemos que alguien va a morir, que alguien va a ser robado, que alguien va a ser asesinado. Does that mean tomorrow morning when you wake up, you're going to be like, oh man, you know what? I'm going to go rob somebody. Y entonces a la mañana nos vamos a levantar y pensar y decir, bueno, está bien, hoy voy a ir a robarle a alguien. Because it's going to happen no matter what. De todo modo va a pasar. Look, if you don't agree with murder and theft, don't participate in it. Por supuesto, de hecho, si nosotros no estamos de acuerdo con el asesinato o el robo, no participamos en eso. If you don't agree with what you saw in that video, you don't have to participate in it. Y si tenemos una realidad de lo que hemos visto en el video, pues no tenemos que participar en eso. Our taste buds more important than their life. Lo que a nosotros nos gusta, aparentemente es mucho más importante que sus vidas. Our desire and taste for animals is the reason why we're here in this pandemic. Y nuestro deseo y el gusto por los animales, el saborear animales, es la razón por la que estamos en esta pandemia. And yet so many of us don't want to stop. Y en realidad la mayoría o muchos no queremos detenernos. So let me show you what you are participating in. Entonces veamos lo que nos va a mostrar en lo que estamos participando. Now these are battery cages. Estas son cajas que se llaman battery cages. A battery cage is literally the size of a milk crate. Una battery cage o caja de este tamaño es el tamaño de una caja donde se pueden llevar 6 litros de leche. 4 to 5 hens are going to be put in a cage this size and have their beaks burned off without any painkillers. En realidad, me parece increíble, pero 45 gallinas pueden ser puestas adentro de estas cajas, se les queman los picos para que no se dañen y, sorry, will you tell me the end again? They're going to burn their beaks off without painkillers. Sí, sí. Ah, y les queman los picos sin calmantes, claro. ¿Para qué? Porque es rápido. Because they become aggressive towards each other in these conditions. Claro, porque en estas condiciones son muy agresivas unos con los otros, entonces se pueden hacer daño y el producto se estropea. It'd be like if I took 5 people and put them in a corner and sealed it off for 48 hours straight. Sería como si agarramos a 5 personas y las ponemos en un rinconcito y las encerramos por 48 horas, por ejemplo. Now they might be best friends going in, Pueden ser muy buenos amigos cuando entran, but I guarantee after 48 hours, they're probably not going to be in the best of terms. pero seguramente después de 48 horas no van a sentirse muy cómodos unos con los otros, están más bien enojados. So how does the industry solve this problem? Entonces, la industria ha solucionado este problema. Simple. Create a label. Leamos la etiqueta. ¿Qué Cage inventaron? Cage free. It sounds pretty good. Cage free quiere decir no están enjauladas. Looks pretty good too, right? Y se ve lindo. Well, here's a cage-free farm, Virginia. Esto es una granja cage free sin jaulas en Virginia. Como ven, no están encerrados. See, according to the egg industry, this is what freedom looks like. Esto, para la industria que produce la industria de los huevos, es lo que significa la libertad. Están libres. Now, what's your definition of freedom? ¿Y cuál es entonces la definición de libertad? Does this apply? Esto aplica a nuestra definición de libertad. What about organic, though? Y cuando hablamos de la comida orgánica, We've all heard that's healthier, right? y consideramos que la comida orgánica es mejor. ¿Sí? Well, here in the United States, Aquí allá en los Estados Unidos, 80% of all the antibiotics produced in the United States are fed to farmed animals. el 80%. 80%, según dice el texto, y lo dice él, de los antibióticos producidos en Estados Unidos se les dan a los animales de granja. Which might help explain why 35,000 people die from antibiotic-resistant bacterial infections every year in the United States. Lo que puede seguramente ayudar a comprender por qué 35.000 personas mueren por infecciones bacteriales
que han sido resistentes a los antibióticos, no pudieron ser combatidas con antibióticos cada año. So organic, it's got to be healthier, right? Y orgánico tiene que ser más saludable, claro. Well, for fruits and vegetables, it is. Para las frutas y los vegetales, sí, claro. For meat, dairy, eggs, and fish, it ain't. Pero para la carne, los huevos y los lácteos, no lo es. You see, organic simply has to do with the food the animals are fed. Porque el orgánico se refiere al tipo de comida que se les da a los animales. So no antibiotics, No tienen antibióticos, no pesticides, no tienen pesticidas and no added hormones. y no tienen hormonas agregadas. And I say added hormones Y dijo hormonas agregadas because we are eating young animals. porque comemos animales jóvenes. We're eating animals under the age of 1. Normalmente comemos animales que tienen menos de un año These animals are still growing, y son animales que están creciendo meaning they have naturally occurring growth hormones in their body at the time of slaughter. y tienen una evolución hormonal natural en el momento en que son sacrificados. Look, there's no such thing as organic chicken, No hay ninguna cosa que realmente sea pollo orgánico, organic beef, o churrasco orgánico, organic pork. cerdo orgánico. Not when you're eating babies. No cuando se comen animales pequeñitos o bebés. So organic. Sorry. So organic. Entonces, la palabra orgánico No added hormones, quiere decir que no tiene hormonas agregadas, no antibiotics, no tiene antibióticos and no pesticides. y no tiene pesticidas. Now, these are 3 things you do not want to put in your body. Y son 3 cosas que no queremos poner en nuestro cuerpo. However, organic has very little to do with the condition that the animals are raised in. Pero por supuesto, la palabra orgánico tiene muy poco que ver con las condiciones en que los animales son criados. In fact, De hecho, this is an organic egg farm in Wisconsin. esto es una granja orgánica en el estado de Wisconsin. So let me ask you something. Where do these animals go to the bathroom? Y estos animales Where do they eat? defecan o Where they sleep? comen o duermen. They eat, sleep, and defecate all in the same spot. Comen, duermen y defecan en el mismo espacio. Now, does that sound healthy to you? Y esto es absolutamente poco saludable. Even on Old McDonald's farm, Aún en la granja de Old McDonald, Hunter Farm, all male chicks born in the egg industry are thrown out at birth. todos los bebés, pollos nacidos, machos, son descartados. The day they are born is the day they die. El día que nacen es el día que mueren. Why does the egg industry kill all the male chicks? ¿Y qué hace la industria con los huevos, con los bebés, pollitos bebé macho? Because they don't produce. They don't make money for the industry. No representan dinero, no sirven, no cierra la ecuación. So all of this is being done just so that we can eat this. Y todo esto está hecho para que podamos comer esto. Might as well get to know what it is. Y en realidad no tenemos muy claro qué es esto. So let me tell you what it's not. Digamos que no es. It's not a baby chick. No es un bebé pollito. It's not a fetus or an embryo either. Y tampoco es un feto o un embrión. It can't be. It's not fertilized. Podría ser, pero no es. Which is good news. Esta es una buena noticia. Because why would you want to eat an abortion? ¿Por qué uno quiere comer un aborto? So what is it? Entonces, ¿qué es esto? It's an unfertilized egg. Es un huevo no fertilizado. Which doesn't sound too bad at all. Que no suena muy mal. Except when you realize that once a month, Solo que cuando nos damos cuenta que una vez por mes a woman will shed an unfertilized egg if la she's not. mujer elimina huevos no fertilizados también. What's that called? ¿Y eso cómo se llama? Congratulations, you're eating a hen's period. Sí, se llama period, el periodo de la mujer. Y bueno, felicitaciones. Lo que estamos comiendo es un periodo de gallina. However, this is not a menstruation cycle. Pero bueno, no es lo común, no vamos a decir que estamos comiendo un periodo de gallina.
Because there's no blood and they're not mammals. Porque no hay ni sangre ni mamíferos, But it is the expulsion of an unfertilized egg. pero sí uno está expuesto a un huevo no fertilizado, Which by any other name is called a period. que podríamos darle el nombre de periodo menstrual de la gallina. Now you don't need to the hens period, Y bueno, estamos comiendo periodo de la gallina. any more than you need to the dog's period, a cat's period, or a woman's period. Y tampoco queremos, en realidad, no sabemos que comemos eso, pero tampoco querríamos comer el periodo de un perro, de un gato o de una mujer. You don't need to eat anybody's period. No necesitamos comer el periodo de ninguno de estos animales. And any nutritional benefit you get from a hen's period, you can get from a plant. Cualquier elemento nutritivo que podemos obtener de un periodo de gallina, o sea, de huevo, lo podemos tener también de las plantas, Without the high cholesterol. sin el alto colesterol que representa. You see, your body naturally makes cholesterol. Porque nuestro cuerpo, genera colesterol. Your body makes all the cholesterol you need. El cuerpo genera todo el colesterol que necesitamos. This is the only type of good cholesterol what your body makes. Este es el colesterol bueno que nuestro cuerpo produce, el que necesitamos. Any cholesterol you bring in from the outside is bad. Y todo colesterol que traigamos del exterior, eventualmente en materia de forma de comida, no es bueno. Only one way to get bad cholesterol, Y no queremos colesterol malo, ¿verdad? animal products. ¿Y de dónde lo sacamos? De los productos animales. Meat, dairy, eggs, and fish La carne, los productos de granja, los huevos y el pescado, all contain ridiculously high amounts of cholesterol. todos contienen cantidades ridículas de colesterol. And when you have high cholesterol, what can that lead to? Y entonces con alto colesterol, ¿a dónde vamos? Claro, enfermedades. Heart disease, Enfermedades cardíacas, heart attacks, ataque al corazón, strokes, ACV. and ultimately death. Y bueno, en última instancia la muerte, ¿verdad? In fact, heart disease is the leading cause of death in the United States. De hecho, la enfermedad cardíaca, las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en los Estados Unidos. And I wouldn't be surprised if heart disease is the leading cause of death in Argentina. Y no le sorprendería a James que la enfermedad cardíaca fuera una de las causas principales de muerte también aquí en Argentina. Now, in the United States, we have a lot of advertisements for foods. Allá, en Estados Unidos tienen mucha propaganda respecto de la comida. One of them is happy cows come from California. Una de ellas es una que viene de California. But even your happy cows in California are hooked up to machines. Las happy cows quiere decir terneras felices, pero aún las terneras felices están atadas a máquinas. Now, when does a ¿Y cow cómo las start ven? milk? ¿Y cómo se ve esto? She has to be pregnant. She has to give birth. En realidad hay que entender que para que una vaca dé leche, tiene que haber estado preñada y haber parido un bebé. There's no such thing as a magical cow that will produce milk on command. No es nada mágico como que una vaca produce leche porque sí. She is a mammal, and like all mammals, she has to be pregnant to be able to produce milk. Es exactamente el mismo proceso de todos los mamíferos. Producen leche cuando han parido a sus hijos. So how does a cow become pregnant because there's no sex. No sex is going to happen on the farm. Y además, en la vida de estos animales tampoco existe el sexo, obviamente. ¿Cómo queda la vaca preñada? So instead, they artificially inseminate the cow. Entonces, primero se las insemina artificialmente. Now, if I were to do this to my dog, Si yo le hiciera esto a mi perro, if I were to artificially inseminate my dog so I could take my dog's milk and put it on my cereal, si yo tuviera que hacer esto con mi perro, y entonces para después que tuviera leche y ponerle en mi comida, en mi cereal de la mañana, you would say, what are you, out of your mind? obviamente el comentario normal sería, pero te volviste loco, estás fuera de tu... Yet
When it's done to a cow, it's considered normal. Pero cuando se le hace una vaca se lo considera muy normal. So what's your definition of normal? Entonces, ¿cuál es la definición? Lo que nosotros entendemos por normal. Okay, so now she's pregnant and she gives birth. Entonces ahora está preñada y finalmente tiene lugar la aparición de su ternero. What happens to her baby? ¿Y qué le pasa al bebé? Taken away. Se lo llevan. All male calves born in the dairy industry Todas las vacas lecheras en la industria lechera are immediately taken from their mother. son inmediatamente al nacer separadas de sus madres, Chained by the neck llevadas del cuello to a wooden crate a una caja como esta que vemos, que no es una caja, sino una especie deprived of their mother's milk, de lugar donde los contienen y privada de la leche de su will madre. never be able to turn around, Y nunca va a poder girar hacia atrás, volver, encontrarla. will never see the light of day, Tampoco va a ver la luz del día, porque ahí va a crecer adentro de eso con una cierta alimentación hasta And que will live- tenga. and will live like this for 8 to 18 weeks. Y va a vivir así de 8 a 18 semanas, At which point he'll then be shipped off to slaughter and converted to what we call veal. y en realidad después de 18 semanas se la va a embarcar a un matadero donde saldrá con el rótulo de ternera, carne de ternera. If you are drinking cow's milk, Si estás bebiendo leche de vaca, the only reason la única razón, is because a cow chained to a box isn't. la única razón es porque se ha hecho todo esto que vemos. Una vaca ha sido encadenada y privada después, o sea, la vaca privada de su ternera y la ternera privada de su vida, o el ternero macho. So why do this to the male calf born in the dairy industry? ¿Y qué se le hace al ternero macho en la industria lechera? Because just like the male chicks in the egg industry, they don't make money. Como no dan dinero y no hay suficiente pasto para criarlos, su alimentación, no producen dividendos. But the female, well, she does. Pero la hembra sí, la hembra produce dividendos. And she'll grow up to be just like her mother. Entonces crecerá para ser igual que su madre. Which is a constant cycle of artificial impregnation, Y este es el ciclo de la inseminación artificial. Desde ya digo que el ternero que se mataba no es la ternera, es carne de ternero macho, no de ternera hembra. Sí, perdón. Sorry, I was explaining that the veal is the meat of the male cow, not the female. not cow. yes, sorry, the males. Yes, I yes, said cow to the calf. yes. No, but it's okay. So they're going to grow up to be like their mother, which is a constant cycle of artificial impregnation, birth, and milking. Y así sigue indefinidamente, será como su madre, tendrá el ciclo de inseminación artificial, después aparición, después llevada a extraer la leche. But she too will be taken away from her mother. Pero también ha sido separada de su madre. So why take the female calf away from her mother? What's going to happen if she stays? ¿Por qué se la separa? ¿Qué va a pasar? She's going to drink the milk. We don't want ¿Qué that. pasaría si se quedara? Se tomaría la leche, obviamente. So her milk is taken away from her own baby so that we can have it instead. Y entonces le quitamos la leche a esa vaca que preparó para su bebé, obviamente, para tomarla nosotros. After about 4 to 5 years, the dairy cow no longer produces enough milk. She becomes unprofitable. Y después de unos 45 años, la vaca ya no produce leche y se transforma en un non-profit, en una cosa que no produce dividendos. So what happens to all the unprofitable dairy cows in the dairy industry? ¿Y qué pasa con todas las vacas en la industria lechera que ya no producen dividendos? They don't go to the beach and retire. No se van a la playa y se retiran en algún lugar no se jubilan de vacas, digamos, y se retiran a algún lugar de playa. They get shipped off and converted into hamburger meat.
se las embarca y se las convierte en carne de hamburguesa. Porque la carne es dura, la carne de vaca vieja, digamos, entonces al picarla se puede comer una hamburguesa. Let's also keep in mind that cows are producing 10 times the amount of milk it produces in nature. Y también entendamos que esta vaca ha producido 10 veces la cantidad de leche que produciría en la naturaleza, porque, por obvias razones, porque el bebé carnero toma una cantidad y deja de mamar. They're hooked up to machines 2 to 3 times a day. Estas vacas son sujetadas y, digamos, ordeñadas 3 veces por día, estimuladas con el ordeñe para que sigan produciendo leche. These machines hooked up to udders cause bruising, swelling, and lacerations. Y estas máquinas producen chichones, hinchazón, laceraciones. The machines cannot tell the difference between milk and blood. En realidad, las máquinas no pueden diferenciar entre leche y sangre. That means that every glass of milk that you drink, Y eso quiere decir que cada vaso de leche even que after it's tomamos, pasteurized, sorry, even after it's pasteurized, y aún después de ser pasteurizada, because remember, pasteurization is not a removal process, it is a cooking process. porque la pasteurización no es un sistema de remover elementos de la leche, sino simplemente una manera de cocinarla. So every glass of milk you drink Cada vaso de leche que tomamos has a little bit of blood tiene un poquito de sangre and a little bit of pus. y un poquito de pus. You know what pus is, right? Sabemos lo que es el pus, ¿verdad? Pus is when you have a pimple and you pop and nasty white stuff that comes out. Y el pus es cuando uno tiene algún tipo de infección y se generó por un golpe, no sé, That's what's in your milk and cheese. Sorry. That's what's in your milk and cheese. Y esto es lo que hay en la leche y en el queso. Bon appetit. Bon appetit. Esta traducción. Now, biologically speaking, okay? Biologically speaking. Hablando desde el punto de vista biológico, In nature, who was a cow producing milk for? en la naturaleza, ¿para quién produce la vaca esa leche que produce? Her baby, her calf, her young. Para su bebé, para su cachorro, para alimentar a su pequeño cuando tiene 1 año, que se desteta. Not for us. No para nosotros. It's like when your mom was pregnant with you, who is she producing milk for? Como cuando cada madre estuvo embarazada de cada uno de nosotros, ¿para quién producía la leche? For you. Para nosotros. Para Not cada for your uno de daddy. nosotros. No para su papá, Not for the neighbor. ni para el vecino, Not for the mailman. ni para el lechero, Not for the dog. ni para el perro, And not for the cat. ni tampoco para el gato. Now, if your daddy was drinking your mother's milk while your mother was pregnant with you, Si el padre o se le ocurriera que quiere tomar la leche de la madre, mientras está preñada de su bebé, de ustedes, de nosotros, well, then your daddy was stealing your milk. entonces el papá sería... If you're drinking cow's milk, En tanto que si uno se toma la leche de la vaca, you're stealing his milk. casi lo normal, digamos. So, where do all these animals get their milk from? ¿De dónde sacan todos estos animales su leche? We're the only species on this planet to take the milk from another animal. Somos la única especie que toma leche de otro animal, que tiene leche de otro animal. And if you don't think that's weird, Y si no nos parece raro, if I were to bring a pregnant dog into your room right now, si yo trajera a una perra preñada a esta habitación, how many of you would be like, okay, maybe just a little? ¿Cuántos querrían tomar la leche y dirían, ay, bueno, un poquito, qué sé yo? And we're the only species to continue drinking milk after infancy. These animals will no longer drink milk after infancy. Y en realidad, en la vida de los animales no toman leche después de su infancia. Somos la única especie que toma leche fuera de su infancia. Now imagine you were to walk into the supermarket, you walk into the milk aisle, pick up a milk carton. Entonces, imaginemos que estamos caminando al supermercado en la parte de lácteos.
And instead of a happy cartoon cow on the cover, Y en vez de tener un cartoon, un dibujo o algún tipo de propaganda con una vaca feliz, there's a happy cartoon chimpanzee. hubiera un chimpancé. What you're holding in your hand right now is chimp milk. Entonces, además, vamos a tomar leche de chimpancé. On sale 2 for 1. Y se vendería, en realidad, por ejemplo, para capturar a la gente 2 por 1. Hoy vendemos leche de chimpancé 2 por 1. Now, why would it be nasty and disgusting to take the milk from a chimp? ¿Y por qué sería, o nos parecería, mientras nos parece desagradable tomarnos la leche de chimpancé, And not nasty and disgusting to take the milk from a cow? y no nos parece desagradable tomar leche de vaca? Because you've been told a story. Porque nos han contado la historia desde que nacimos. But if you're drinking cow's milk, Pero si ustedes tomamos leche de vaca, and you can find yourself some chimp milk, y podríamos encontrar leche de chimpancé, I say make the switch. en realidad se puede cambiar. As disgusting as it is, it actually makes more sense for human beings to take the milk from a chimp than a cow. Por desagradable, por asqueroso que parezca, sería más lógico que los humanos tomáramos leche de chimpancé que de vaca, que somos del mismo tipo biológico, la misma estirpe. I mean, if you're going to take the milk from any animal, Y si vamos a tomar la leche de cualquier animal, wouldn't it make sense to take it from the animal that's closest to us? ¿no sería más lógico tomar leche del animal que es más Last cercano I a checked, nosotros? Sorry. last I checked, Y lo último que verifiqué al respecto, we don't look anything like a cow. nosotros no somos parecidos a la vaca. Look, a calf at birth weighs 90 pounds. Oh, I don't know if the pounds. Un cachorro, un ternero, pesa 90 libras, lo que viene siendo equivalente a 45 kilos, más o menos. That, Y un bebé 3,5. Sí. that calf can grow to 500 pounds in 9 months. Y ese bebé puede aumentar 10 veces su peso en 6 a 9 meses. El bebé de vaca, Can grow to 2,000 pounds in 2 years. y en 2 años puede llegar a 500 kilos. There's only one product in nature that can make an animal grow that fast. Hay un solo animal en la naturaleza que puede crecer de este modo. And that is hormones. Y esto son las hormonas en realidad. Estos animales no crecen así naturalmente, crecen por las hormonas que se les dan. That's what milk is. Milk is a naturally occurring growth hormone. It has naturally occurring growth hormones in it. La leche de vaca tiene hormonas naturales en ella. It'd be like if I said to you, I have some peanut butter with no added peanuts. Como si yo dijera, bueno, tenemos peanut butter, que es mantequilla de maní, sin maní agregado. This is organic milk. It doesn't say no hormones. Y es una leche, cuando decimos que la leche es orgánica, no es que no tiene hormonas, tiene un montón de hormonas naturales, lo que no tiene son hormonas agregadas. It says no added hormones. No tiene hormonas agregadas. Because why would you put a product meant for a 2,000-pound animal ¿Por qué habría que darle esto a un animal para que llegue a pesar eso? into this? O sea, lo que corresponde a un animal que va a crecer del tamaño de una vaca, ¿por qué se lo daríamos a un chiquitín de este tamaño? Nunca va a llegar a pesar 500 kilos. Logically speaking, it's illogical. Pensando lógicamente, hablando lógicamente, esto es absolutamente ilógico. In fact, do you know what happens when you start putting too many growth hormones in your body? ¿Saben ustedes lo que pasa cuando ponemos demasiadas hormonas en nuestro cuerpo, hormonas de crecimiento? You grow abnormally. Se crece normalmente. Look, 50 years ago, 50 años atrás, girls would start their menstruation cycle, have their first period. una persona puede haber tenido su primer periodo, una mujer, At the age of 14, 15, or 16. a la edad de 14 a 16 años. Today, girls are having their first period at the age of 12, 11, and 10. Hoy las chicas
generalmente tienen su periodo a la edad de 11, 12, 13 años, mucho antes. Does that sound natural to you? Sí, parece natural. ¿Es acaso natural? When your body develops faster than nature intended, Cuando el cuerpo se desarrolla más rápido que lo que estuvo, digamos, calculado o armado naturalmente por la naturaleza, you're making your body more likely to get diseases. obviamente ese cuerpo está más expuesto a enfermarse, porque ha alterado su equilibrio. For women, Para las mujeres, breast cancer and ovarian cancer cáncer de mama y cáncer de ovario is on the rise and happening in younger women. está aumentando cada vez más en mujeres jóvenes. And for men, Y para los hombres, breast cancer, prostate cancer, and testicular cancer cáncer de mama, cáncer de testículo y cáncer de próstata is on the rise and happening in younger men. está pasando cada vez en hombres más jóvenes. In fact, cancer is simply an abnormal growth of cells. Sabemos que el cáncer es solamente un crecimiento anormal de células. So there has to be a trigger to cause the cells to grow abnormally. Tiene que haber algo para que las células crezcan de esa manera anormal. We all know that smoking cigarettes is a trigger. Nosotros sabemos que fumar es una especie de estímulo o de gatillo para que aparezca el cáncer de pulmón. Here's another trigger. Hay otros distintos estímulos. Because the more growth hormones you put in your body, the more likely your cells will grow abnormally. Y la leche, según nos dice James, es otro de los elementos que estimula el cáncer, porque cuanto más hormona de crecimiento tomamos, más anormalmente pueden crecer nuestras células. In the United States, we have fundraisers to help find the cure for cancer. Es muy común en Estados Unidos que se hagan colectas para encontrar, para ayudar a la cura del cáncer. So we're raising money to find the cure. Se junta o se recolecta dinero para encontrar la cura. You can walk for the cure. Se puede ir, buscar, trabajar por la cura, como en este caso, este signo es... Run for the cure. Perdón, o correr, o sea, perdón, quiero explicar algo. I want to explain something, James. Este tipo de signo es un signo en el que se pone en todos los elementos que los deportistas o la gente que hace deportes está aportando dinero para curar o para ayudar a la cura del cáncer. Por eso dice James que se puede caminar para curar el cáncer, correr para curar el cáncer. Es un lema. Yes, I explained a little what you told me. Okay, so walk for the cure, run for the cure, bike for the cure, yes. swim for the cure. También nadar para curar, para ayudar a la cura, ¿sí? Dance for the cure. Bailar para ayudar a esta cura. Now you can even take a shit for the cure. Y también comprar papel higiénico que aporta, porque dice por ahí, si lo ven, que aporta a la cura. O sea, él dice que podemos defecar para la cura también. Even if you find the cure, sorry. Hagamos lo que hagamos por la cura. Even if you find the cure, it doesn't eliminate the cause. En realidad, el planteo es este: hagamos lo que hagamos por la cura, no se elimina ni se busca la causa. Cancer is a billion-dollar industry. Porque el cáncer es una industria de billones de dólares. People are getting rich off of the sickness and disease of others. Muchos se vuelven ricos por la enfermedad de otros y las debilidades de otros. So we keep giving people money to find the cure. Entonces vamos dando, en Estados Unidos es muy común aportar dinero o hacer colectas para encontrar la cura. Yet we remain blind to the cause. Pero no, estamos absolutamente ciegos en la oscuridad respecto de las causas. Willfully blind to the cause. Específicamente y casi a propósito, estamos a ciegas de las causas. Because 30% of all cancers are diet related. Porque el 30% de todos los cánceres están relacionados
a la dieta. It's funny because I hear people say to me, but cancer runs in my family. Bueno, pero también esto es especial porque mucha gente dice, pero el cáncer es, en mi familia hay muchos casos de cáncer, se produce por estirpes. Heart disease runs in my family. O la enfermedad cardíaca está en mi familia, hay muchos cardíacos. Diabetes runs in my family. O la diabetes está en mi familia. You know what runs in your family? No, ¿sabes lo que realmente está en su familia? Meat, dairy, eggs, and fish. La carne, la leche, los huevos y el pescado. You know the definition of insanity, right? La definición de, The definition of insanity? la definición, quiere decir, si conocemos la definición de la locura, de ser insanos. Repeating the same behavior again and again. La definición de la locura es repetir la misma conducta una y otra vez. And expecting a different result. Esperando un resultado diferente. So how do you justify an illogical act? Entonces, ¿cómo se justifica un acto ilógico? Create a story. Podemos inventar una buena historia. La leche hace bien al cuerpo. Now, who created this story? ¿Y quién creó esta historia? The milk industry. And what is the ultimate goal? What is the ultimate goal of the milk industry? ¿Y cuál es el último objetivo, el objetivo final, el más importante de la industria lechera? Is this about your health? ¿Es la salud de los consumidores Or is this about money? o es el dinero? Because what about if I said to you, Pues si yo les dijera a ustedes a new story, bacon, it does a body good. una nueva historia como, por ejemplo, tocino le hace bien al cuerpo, Would you believe that? ¿lo creerían? Look, nobody's eating bacon for health reasons. Nadie come tocino por cuestiones de salud, porque considera que es saludable. Nobody goes on a bacon diet. Nadie lleva una dieta de tocino, It doesn't do a body good. porque no todos sabemos que no le hace bien al cuerpo. In fact, De hecho, the World Health Organization classifies processed meat and red meat as probable cause of cancer. la Organización Mundial de la Salud clasifica a la carne procesada y a las carnes rojas como probables causas de cáncer. So obviously bacon doesn't do a body good. Entonces, obviamente, el tocino no nos hace bien. So what's it high in? Pero, So what's it high in? What makes it bad for your body? ¿y por qué nos hace mal? The cholesterol, Porque nos da colesterol, the saturated fat, grasas saturadas, the nitrates, nitratos, and conservantes the sodium. y el sodio. Well, guess what? Y adivinen qué, Milk and cheese is loaded with saturated fat, la carne y el queso son bajos en saturación grasa and cholesterol. y colesterol. In fact, when you look at the government, you look at the dairy industry, Si miramos el gobierno o el gobierno nos dice que la industria lechera, they tell us to drink about 3 glasses of milk a day. que se supone, mirando al gobierno o a lo que la industria lechera propone, es que tenemos que tomar, por lo menos en Estados Unidos, 3 vasos de leche diarios. 3 glasses of 2% milk 2 glases que tienen el 2% de leche have the same amount of cholesterol y la misma cantidad de colesterol as 15 slices of bacon. como 15 rodajas de tocino. If I said to you, you need to eat 15 slices of bacon every day for the rest of your life to be healthy, Si would yo you les agree? dijera que ustedes tienen que comer 15 rodajas de tocino cada día de su vida, por el resto de su vida, ¿me creerían? Para estar saludables. If milk does a body good, Si la leche entonces le hace bien al cuerpo, why would 65% of the human population be lactose intolerant? ¿por qué el 65% de la población humana es intolerante a la lactosa? 65%. El 65%. Let me put that another way. Digámoslo de otro modo. 5 billion people are lactose intolerant. 5 billones de personas son intolerantes a la lactosa.
5 billion. Serían 5.000 millones. With a B, billion. Billion, con B. That means 2 every 3 people on this planet. Esos son 2 de cada 3 personas en el planeta. When they drink milk or eat cheese, Cuando toman leche o comen queso, they suffer from one of these symptoms. sufren algunos de los siguientes síntomas: Diarrhea, diarrea, stomachache, dolor de estómago gassiness, o tener gases intestinales bloated, y es sentirse absolutamente hinchados, cramps, calambres intestinales, ear infection, problemas de oído, excess mucus. exceso de mocos en su nariz, de moco. If you suffer from any of these symptoms, when you drink milk, eat cheese, Si usted sufre alguno de estos síntomas cuando bebe su leche o come queso, congratulations, you're normal. entonces en realidad usted es normal. It is normal to be lactose intolerant. Porque lo normal es ser intolerante a la lactosa. But hey, it must be good for kids, right? Debe ser, y de hecho parece ser buena para los niños. Because every school I've ever been to, Porque en todas las escuelas en las que James ha estado, you can be guaranteed that cow's milk will be served in the cafeteria. en todas se sirve leche en la cafetería. Yet cow's milk is one of the most common food allergies among infant children. Sin embargo, la leche de vaca es una de las más comunes alergias entre los infantes y los niños. So how do you justify an illogical act? ¿Y cómo se justifica Oh, este right, the pensamiento? story. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás. Usted necesita beber leche de vaca para tener huesos fuertes. So what builds strong bones? ¿Y qué hace que los huesos sean fuertes? En Calcium, realidad. right? Calcium. Claro. But my question for you is this the best source? Perdón, el calcio, ¿sí? Entonces, la pregunta de él es, Is this the best source of calcium for human beings? ¿esta es la fuente de calcio más adecuada para los seres humanos, la leche? Let's find out. Vamos a mirar, averigüemos. What countries drink a lot of milk? Los países con un alto consumo de leche y países con un alto consumo de en Estados Unidos, alto consumo de leche, United States, England, Inglaterra, Suecia, Finlandia. it's pretty much North America and Europe. Es Estados Unidos y el norte de Europa. Osteoporosis is literally weak bones. Y osteoporosis es literalmente quiere decir huesos débiles. Now remember, you've been taught, Por eso nos ha enseñado drink cow's milk, get strong bones. que la leche de vaca produce huesos fuertes. So what countries do you think have the highest rate of weak bones? Entonces, ¿qué países tienen los porcentajes más altos de osteoporosis? United States, England, Estados Unidos, Sweden, Inglaterra, Finland. Suecia y Finlandia. That sucks. Because I thought all we do is drink less of cow's milk to get strong bones. If milk does a body good, Y entonces, esto de tomar leche, si la leche es buena para el cuerpo, why would 53 million Americans either suffer from osteoporosis or be at high risk of getting it? creo que el texto está claro, pero ¿por qué 53 millones de americanos o bien sufren de osteoporosis o están en alto riesgo de sufrirlo? In fact, De hecho, a Harvard University study that followed 75,000 women for 12 years showed that increased intake of calcium dairy products did not lower the risk of osteoporosis. un estudio de la Universidad de Harvard, conducido sobre 75.000 mujeres, a las que se siguió durante 12 años, arrojó como resultado que un incremento en la ingesta de calcio tomado a través de productos lácteos no bajó el riesgo de osteoporosis en estas mujeres. So what about your cereal? Y el cereal, Problem solved. You get all the milk from the plants. aquí hay muchas leches de distintas plantas, ¿sí? Soy Y milk, tenemos, sí, leche de soja, soy milk, rice milk, oat milk, hemp milk, flax leche de milk. arroz, leche de avena, leche de cáñamo, leche de almendras, leche de coco, leche de castañas de cajú,
Y la última leche. Leche de... no me acuerdo. Sorry. No animal has to suffer or Leche die. Ningún animal tiene que sufrir, ya les voy a decir. Ningún animal tiene que sufrir o morir For your appetite or your health. por nuestra salud o por nuestro apetito. This is all well and good for your cereal, Esto es igualmente bueno but if you really want calcium, para el cereal de la mañana. Pero la cantidad de calcio, go directly to the source. la cantidad de calcio se absorberá directamente de lo que se beba, porque hay un poco de mala recepción. This is where calcium originates from. Esto es de donde el calcio se origina. De estos alimentos podemos obtener calcio. In fact, who is the largest land animal on Earth? ¿Cuál es el animal más grande en la Tierra? The elephant. And what is the elephant's diet system? El elefante, ¿verdad? Plants. ¿Y qué come? Plantas. Are you going to tell an elephant he needs to start drinking cow's milk for strong bones? Le vamos a decir al elefante que tome leche de vaca para tener huesos fuertes. He gets all his calcium from the plants. ¿De dónde saca el calcio que necesita? De las plantas. Now, these plants look healthy. Y estas plantas las ve saludables. Here's what's not healthy. Y esto no. El 65% de todas las enfermedades en Estados Unidos están relacionadas a la dieta. 68% of all diseases are diet related. Is the 68% coming from the image on the left or the right? Ese 68% viene de la imagen que vemos a la izquierda o a la derecha, del 68% de enfermedad. Have you ever heard of somebody suffering a heart attack because they ate too many oranges, sweet potatoes, and broccoli? ¿Alguna vez han oído hablar de alguien que tuviera un ataque al corazón por comer brócoli o tomar mucho jugo de naranja o castañas o altas? What clogs arteries? ¿Qué es lo que obstruye las arterias? Cholesterol and saturated fat. El colesterol y las grasas saturadas. Plants don't contain any dietary cholesterol and have little to no saturated fat. Las plantas no lo tienen. Animal products, high in cholesterol, high in saturated fat. Los productos animales de origen animal tienen alto colesterol y alta cantidad de grasas saturadas. And you get no fiber from any animal product. Y no se obtiene fibra de los productos animales. And what is fiber good for? ¿Para qué sirve la fibra? Going to the bathroom. Para ir al baño. If you're having trouble doing it, eat some more plants. Fiber's all kind of plants. Si tiene problemas para evacuar, tiene que comer más plantas, más fibra. And you get no complex carbohydrates from the animal product. Y no tanto producto animal, carbohidratos complejos. You need complex carbohydrates for energy. It's what your body runs on. Necesitamos carbohidratos complejos para que nuestro cuerpo funcione, tenga energía. Complex carbohydrates are only found in plants. Y los carbohidratos complejos se encuentran en las plantas. However, not all carbohydrates are created equal. Pero no todos los carbohidratos complejos son iguales, se han sido creados iguales en la naturaleza. You want complex carbohydrates. Queremos carbohidratos complejos. And you want to avoid simple, refined carbohydrates. Y queremos evitar los carbohidratos simples, refinados. Let me show you some examples of simple, refined carbohydrates. Y estos son ejemplos de hidratos simples, refinados. White flour. Harina blanca. White sugar. El azúcar blanca. White bread. Pan blanco. If it's white, it ain't right. Si es blanco, no tiene carbohidratos complejos. Coca-Cola is the devil. Is the devil. Coca-Cola es el diablo, dice. So
These are definitely part of the 68% of all diseases. Y esto es parte del 68% del origen de las enfermedades, ¿verdad? But they're not coming out and saying it does a body good. Pero no, por lo menos los que venden Coca-Cola no dicen que hace bien al cuerpo. Look, we live in a culture that feeds off of sickness, disease, and ignorance. En realidad vivimos en una cultura que se alimenta sobre la debilidad, la enfermedad y la ignorancia. Se alimenta de eso. When you watch TV, what commercials do you see for food? Cuando vemos tele, ¿qué comerciales, qué propaganda vemos sobre comida? Here in the US, Aquí allá en los Estados Unidos, McDonald's, McDonald's, Burger King, Burger King, pizza commercials, también comerciales de pizza, ice cream, helado, steak, churrascos, meat, dairy, eggs, and fish. la carne, meat, dairy, productos de granja, eggs, los huevos, and fish, ese cuarteto que él nombra todo el tiempo, la carne, los productos de granja, los huevos, los lácteos y los de pescado. And then in between these commercials, what do you have? ¿Y qué tenemos entre estos comerciales? You need some Pepto-Bismol? Have some Pepto-Bismol o Rolade, si tenemos acidez, o si you tenemos got heartburn? Don't worry, we got you covered. acidez o gases. Need some Metamucil? How about some fiber? Si no tenemos una buena evacuación, You don't get enough fiber in your diet? Can't take a crap? We got you covered. entonces si necesitamos evacuar mejor, podemos tomar fiber con fibra. How about some Citracal? Some Caltrate, weak bones, osteoporosis? Don't worry, we got you covered. Y entonces tenemos Caltrate para la osteoporosis, para los huesos débiles. How about some Weight Watchers? Jenny Craig's, diet pills, overweight? Don't worry, we got you covered. Jenny Craig es un Weight Watchers, and Jenny Craig son marcas que hablan de hacer dieta, de cuidar la línea, de cuidar el peso. How about some Lipitor? Crestor, Avapro, high blood pressure, high cholesterol? Don't worry, we got Todos you covered. estos remedios, no sé si lo oyen, high cholesterol, personas que tienen colesterol alto, presión alta, diabetes, sí, sorry. So we're being told one thing, that we need to eat these foods to be healthy, and yet we're being also told you need to have these pills because this is what these foods will do to you. Entonces, la ecuación es bastante clara. Se nos dice que tenemos que comer estos productos para sentirnos saludables y al mismo tiempo se nos dice que tenemos que tomar estas píldoras para paliar los efectos que producen estos productos que comemos. So how do you justify neurological acts? Oh, right, the story. Y entonces volvemos, ¿cómo se justifica todo esto? Diciendo con la historia, con la tradición, se necesita comer carne para obtener proteínas. So people come up to me all the time and say, James, what about your protein? Where do you get your protein from? Entonces la gente me pregunta, pero James, ¿y qué comes para obtener proteínas? I get my protein from the supermarket. Where do you get yours from? Y como cosas que las compro en el supermercado. It's not about where you get your protein from. It's about how much protein you actually need. Y no de dónde sacamos, sino cuántas proteínas necesitamos. According to the World Health Organization, the average male-female adult only needs 40 to 60 grams of protein per day. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un adulto promedio necesita de 40 a 60 gramos de proteína por día. A cup of beans, Una taza de porotos cup of brown rice, o arroz con cascarilla and a cup of broccoli o brócoli. have 25 grams of protein. Todo esto genera 25 gramos de proteínas, esto que estamos viendo. A peanut butter and jelly sandwich on whole wheat bread with a glass of soy milk, 20 grams of protein. Y un vaso de leche de soja y un pan negro, un sándwich de peanut butter, de mantequilla de maní y pan negro nos da otros 24 gramos. One can of kidney beans, 24 grams of protein. Y una cantidad de porotos que se llaman kidney,
nos da 24 gramos más, 28 de las almendras. 1 cup of almonds, 28 grams of protein. Everything you see up here is composed of protein. Todo lo que vemos en estas imágenes está compuesto de proteínas. I do have a confession though. Entonces tengo que confesar de todos modos algo. I love chicken. A mí me gusta el pollo. I love chicken. Me gusta el pollo. But the chicken I eat does not come from the dead carcass of a chicken. Pero la verdad que el pollo que yo como no viene del cadáver de un pollo. No, mine comes from a plant. Viene de estas cosas que encuentran en el supermercado. It's called veggie chicken. Que se llama pollo vegetal. It looks and tastes the same as the chicken you're eating. Tiene el mismo gusto del pollo. Because of the seasoning, the spices, and the herbs. Por el tipo, básicamente por el seasoning, es el tipo de gustos, las hierbas y especias que se le ponen, entonces es muy parecido sobre la base de un cierto vegetal, obviamente. This chicken has 44 grams of protein in it. It has more protein than actual chicken. Y en realidad, esto que vemos acá, este chicken, este pollo que se llama chicken, como lo ven, tiene 44 gramos de proteína, más de lo que tiene un pollo verdadero. So you don't have to worry about getting enough protein. You'll get enough. No se preocupen porque van a siempre obtener suficiente cantidad de proteína. The problem is getting too much. El problema es tener demasiada cantidad de proteínas, no algunas proteínas. Porque Here in the United States, 30% of children and 65% of adults are considered overweight in the United States. de hecho se sabe que en Estados Unidos el sobrepeso es un terrible, tiene un índice de 30% de niños y 65% de adultos sufren de sobrepeso. Even our dogs and cats are overweight. Hasta nuestros perros y gatos sufren de sobrepeso, dice él. We're getting enough protein. We're getting too much. Sí, comemos suficiente proteína, comemos demasiada proteína en Estados Unidos. But if you don't believe me, maybe you should talk to these guys. Pero si no me creen, por ahí miren a estos atletas. All these athletes are vegetarian. They don't eat meat. Todos estos atletas que se ven aquí son vegetarianos, no comen carne. In fact, if you don't think you gain muscle mass on a plant-based diet, Si ustedes piensan que no van a tener músculo en una dieta basada sobre vegetales, maybe you should talk to these guys. bueno, miren a estos animales. The largest land animals on Earth are all vegetarians. Los animales más grandes sobre la Tierra son todos vegetarianos. And the vegetarians live the longest. Y también los que más viven. Go figure. Now, your body is like a car. You got to put the right fuel in to get to work properly. Nuestro cuerpo es como un buen auto, hay que poner el combustible adecuado para que funcione adecuadamente. If you don't put the right fuel, it's not going to work. Y si no ponemos el combustible adecuado, no va a funcionar o no va a funcionar bien. And if you don't take proper care of it, it's not going to last as long. Y si no lo cuidamos suficientemente, tampoco va a durar. If you don't take proper care of your body, it's not going to last as long. Lo mismo va a pasar con nuestro cuerpo. Si no lo cuidamos lo suficiente, tampoco va a durar lo suficiente. This is the right fuel for your body. This is where all nutrients originate from. Y las sustancias adecuadas para nuestro cuerpo, combustible, de donde vamos a obtener exactamente lo que necesitamos, los nutrientes que necesitamos. The higher up you go in the food chain, the more energy you lose. Cuanto más vemos en la cadena alimentaria, en esta pirámide, vemos que los animales carnívoros son los que tienen menos cantidad de proteína, menos cantidad de energía. Perdón. Why are we filtering our nutrients through somebody else's body? Bueno, nosotros tenemos que, de algún modo, nuestros nutrientes están mal absorbidos, ¿verdad? Stick to the original source. Y hay que volver a las fuentes originales. Now, if you don't like pyramids,
Y si no les interesan estas pirámides de nutrición, here's a plate. aquí tenemos un círculo. Las palabras son muy comunes, pero whole grain es granos enteros, fruits, legumbres, que es muy parecido, semillas o nueces en general, de tipo de lo que sea frutas secas y vegetales. Right La fuel. palabra servings, perdón, James, la palabra servings se refiere a porciones. Lo demás lo pueden deducir. 3 o más porciones, 5 más porciones. Sí, yes. This is the right fuel for your body. Este es el verdadero combustible correcto. The original source of nutrients. La fuente original de nutrientes. Right fuel for the body, El combustible correcto. wrong fuel for the body, Este es el combustible incorrecto. according to our anatomy. De acuerdo al tipo de animales que somos. Although we are omnivorous in our ability to eat both plants and animals, En realidad, a pesar de que somos omnívoros en nuestra habilidad de comer tanto animales como vegetales, we, however, look nothing like omnivores or carnivores. pero la verdad es que no nos parecemos a los omnívoros y a los carnívoros. Do you realize that physiologically our anatomy is almost 100% identical to our brother from another mother? We look like herbivores. En realidad, nosotros somos mucho más fisiológicamente, mucho más parecidos a los herbívoros, a los animales herbívoros, que a los omnívoros o a los carnívoros. Our teeth are dull and flat. Nuestros dientes son chatos y sin filo. Your cat has canines that are really sharp to cut through flesh. Miren los caninos de un felino, que son para cortar la carne. This is why we use knives and forks. Y para eso nosotros usamos tenedores y cuchillos. We chew our food. Nosotros masticamos nuestra comida. Real omnivores swallow, limited chewing. En realidad, nosotros somos omnívoros dentro de lo que podemos masticar. Real omnivores, carnivores, their jaw opens up nice and wide. Los verdaderos omnívoros y carnívoros abren sus fauces, sus mandíbulas, las abren muchísimo más que nosotros. Real herbivores, including humans, our jaw goes side to side, not up and down, side to side. Y los herbívoros, las mandíbulas se mueven hacia los costados más que hacia arriba y hacia abajo. La apertura vertical es reducida. We chew like horses and cows. Y nosotros masticamos como las vacas y los caballos. If you're chewing gum right now, you know what I'm talking about. Si alguno de nosotros aquí o alguno de ustedes está masticando chicles, sabe de lo que hablamos. De lo que habla. If we were meant to be on top of the food chain, don't you think we'd have some claws to rip through flesh? Si nosotros estuviéramos en la pirámide, lo más arriba de la pirámide de los carnívoros, no sería que tendríamos uñas afiladas para rasgar la carne que tenemos que comer. In fact, if I brought a pig into your room right now and asked you to kill the pig with your claws, the pig would probably enjoy it more than anything else. Si alguien entrara y nos pidiera que arrancáramos o que rasgáramos la carne de un cerdo con nuestras uñas, el cerdo más bien estaría recontento de que lo acariciemos, porque no lo vamos a hacer. And finally, our intestines are much longer than real omnivores and real carnivores. Y nuestros intestinos son muchísimo más largos que los verdaderos omnívoros o carnívoros. Which means that Simba and omnivores and carnivores can crap the food out faster. Lo que quiere decir que Simba o cualquier carnívoro o los omnívoros pueden destruir mucho más rápido la comida. Real omnivores don't need fiber because of that reason. En realidad no necesitan fibra por la razón de que tienen un intestino mucho más corto. And this is why real omnivores and real carnivores don't have to worry about high cholesterol. Y por eso tampoco tienen que preocuparse por el alto colesterol, porque lo eliminan rápido. Now, I cannot leave without talking about fish. Y tampoco puedo, en realidad, dice James, no puedo irme sin decir algo sobre el pescado. What do these two things have in common? ¿Qué tienen estas dos cosas en común? Nearly all fish and seafood contain some amount of mercury. Casi toda la carne de pescado contiene un porcentaje de mercurio.
chemicals known to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm. Esta sustancia, el mercurio, se la conoce como una causa de cáncer, de riesgo de cáncer bien alta. Y aquí el warning, la advertencia, es que se supone o se pide, no se supone, se dice a las mujeres embarazadas que no tienen que comer pescado durante el embarazo o mientras están alimentando a sus bebés, por el problema del mercurio que hay en la carne de pescado. If fish can cause a woman's body and a child's body this much harm, Si el pescado puede producir este daño, why would anybody want to eat it? ¿por qué tendríamos que querer comerlo? The omega-3, the brain food in fish, El omega 3 que va al cerebro y que decimos que es bueno del pescado, gets canceled out by the mercury poisoning and the high cholesterol. está absolutamente menguado, digamos, o en proporciones muchísimo menores lo bueno que genera que lo malo que puede generar en cuanto a colesterol y en cuanto al envenenamiento por mercurio. You can get omega-3 from flax seeds, Se puede tener omega 3 de semillas de linaza o de cáñamo. hemp seeds, Acabo de decir cáñamo. chia seeds, Semillas de chía, walnuts, las castañas beans, y todo tipo de semillas en conjunto. tofu, Tofu plants, y distintas plantas. without the cholesterol and without the mercury poisoning. Sin el colesterol y sin el envenenamiento por mercurio. Speaking of pollution, Y hablando de la polución, I don't know if you noticed in that video, no sé si ustedes han visto ese video, but there was tons of shit. hablando, lo que dice es que son toneladas de shit. Todos sabemos lo que es la palabra shit, es excremento, ¿verdad? In fact, animal agriculture produces 130 times more excrement than the entire US population. O sea que la agricultura animal produce 130 veces más excremento que toda la población de los Estados Unidos. That is a lot of, Es un montón de excrementos. so where's it all shit. going? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Animal agriculture is the leading cause of polluted rivers and streams in the United States. La agricultura animal, digamos, el mantener a los animales es una de las principales causas de la polución de ríos y arroyos en los Estados Unidos. The meat and dairy industries are using our rivers and streams as a toilet. Esto que muestra es a dónde desaguan las industrias lecheras y las industrias de las granjas que desaguan en los ríos y en los arroyos, que son la principal causa de envenenamiento de estos ríos y arroyos. And raising animals for food generates more greenhouse gases than all the cars, planes, ships, and trains in the world combined. Y aquí les voy a leer este texto. Dice, criar animales para alimentación genera más gases que producen el efecto invernadero que todos los autos, aviones, barcos y trenes en el mundo combinados. And let's not forget that animal agriculture is the leading cause of deforestation in the Brazilian Amazon. Sin olvidar que la agricultura animal es la principal causa de deforestación de la selva amazónica. Look, it takes more land, Toma más cantidad de superficie de tierra, more water, mucho más agua and more crops y mucho más cereales. to raise animals for food Criar animales para comer than to just grow plants directly for human consumption. que directamente dejar o cultivar plantas directamente para el consumo humano. In fact, in terms of land, En términos de superficie terrestre, it takes about 164 square feet of land to produce just 1 pound of beef. bueno, esto es 164 pies cuadrados para producir una libra, lo único que puedo decir es que una libra de carne es medio kilo de carne. It takes only 12 square feet of land to produce 1 pound of Beyond Meat. Y en realidad, para producir una hamburguesa que se llama Beyond
burger quiere decir más allá de lo que es la hamburguesa. Tiene gusto a hamburguesa, pero no lo es. Beyond es más allá. Se consume, produce 1 libra. Se necesitan solamente 12 pies cuadrados. Beyond Meat is a plant-based burger made from pea protein. Esta Beyond Meat, esta producción es una de las altas fuentes de proteína. In terms of water, Y en términos de agua, it takes 520 gallons of water to produce just 1 pound of chicken. bueno, aquí lo tienen claro, ¿verdad? Yet it takes only 302 gallons of water to produce 1 pound of tofu. Tofu, esto que está al costado derecho, es el queso de soja, tofu. In terms of milk, it takes 880 gallons of water to produce just 1 gallon of cow's milk. Se necesitan 880 galones de agua para 1 galón de leche. Yet it takes only 250 gallons of water to produce 1 gallon of soy milk. Bueno, lo tienen a la vista, ¿verdad? And in terms of crops, Y en términos de cereales, 50% of the grains grown worldwide are fed to farmed animals instead of people. el 50% de los granos que se cultivan alrededor del mundo son para alimentar animales de las granjas industriales. El 40%. 40% of the corn grown in the United States are fed to livestock, poultry, and fish. We're feeding corn to fish. Y el 40% del corn es cereal, es un cereal, el cereal americano, crece, se cultiva, perdón, en Estados Unidos para alimentar ganado en pie, animales de granja, aves y pescado. Pones maíz, perdón, 40% de maíz. El 70% de porotos de soya. Yes, my dear, you continue. And 70% of the soybeans grown in the United States are fed to cows, pigs, and chickens. La soja, 70% para alimentar vacas, cerdos y aves. So all of this soy, corn, and grain being grown to feed animals instead of people. Y en realidad toda esta cantidad de tierras que se usan para la soja es más para criar animales, para alimentar animales que para la gente. And yet, Alimentar a la gente. Y aún así, for some reason, every 3.6 seconds, someone dies of starvation. y en realidad, y aún así, por alguna razón desconocida todavía, cada 3.6 segundos alguien muere de hambre, digamos, sin comida, de inanición. La palabra starvation es inanición. Something is seriously screwed up with the story that we've been told. Hay algo muy malo con esta historia que se nos ha contado en la Matrix. It's time for a new story. Y es hora de empezar una historia nueva. A story based upon health and compassion. Una historia basada en la salud real y la compasión. And that story begins with you. Y la historia en realidad empieza con cada uno de nosotros. It begins with what you eat. Con lo que comemos. And that's it. This is so simple. Así de simple. I'm not asking you to give anything up. En realidad no les estoy diciendo que abandonen I'm just asking you to replace. la comida, sino que reemplacen. So replace all your meat products. Por ejemplo, se puede reemplazar las carnes, los productos cárnicos, with veggie meat products. con vegetales que parecen de carne. So instead of having a hamburger, En vez de comer una hamburguesa, have a veggie burger. se puede comer una hamburguesa vegetal. Instead of having meatballs, O bolas de carne, have meatless meatballs. comer bolas de carne sin carne. Instead of having a hot dog, Y en vez de un pancho, have a veggie dog. comer un pancho vegetariano. But if you really want to be healthy, Pero si quieren verdaderamente ser saludables, eat what comes directly from the earth. coman lo que viene directamente de la tierra. Now, this is what I call transition food.
Pero todo esto que nos está mostrando es lo que él llama comida de transición. So these products you can find in the United States, but I'm sure you have something similar in Argentina. Él está mostrando marcas y productos que son norteamericanos, pero seguramente hay de estos aquí. En vez de productos lácteos, Instead of dairy. yes, en vez de productos lácteos, So we have soy butter instead of cow butter. tenemos manteca de soja en vez de manteca de vaca, We have coconut milk yogurt instead of cow milk yogurt. yogur de coco en vez de yogur de vaca, Dairy-free cheeses. quesos que no tengan lácteos. So we can have a pizza and mac and cheese and stuff like that, but it's dairy-free. Y podemos comer una pizza que tenga todo lo que la antigua pizza tenía, pero libre de lácteos. Dairy-free ice cream. Helado sin de productos lácteos. Coconut milk yogurt instead of cow milk yogurt. Y aquí nos está mostrando el yogur de coco. Soy milk yogurt, almond milk yogurt, rice milk yogurt, cashew milk yogurt, ice cream. Todos estos, perdón, sorry, pero son distintos yogures de cajú, de soja, de almendras. All right. Instead of poultry, Y en vez de productos aviares, we have chicken-free chicken strips. barritas de pollo que no tienen pollo o gallina. We have turkey-free turkey. Tenemos pollo que no tiene pollo. Perdón, turkey es pavo. Pavo que no tiene pavo, que no contiene pavo. Veggie turkey. Instead of Y beef, todo esto. Y en vez de bife, de nuestros bifes de Veggie carne, tenemos las burgers vegetales. Beyond Meat burger. Más allá de la carne. Instead of pork, Y en vez de cerdo, we have veggie dogs, veggie ham, veggie bacon. hay distintas cosas como salchichas, tocino, las que ven aquí de cerdo, sin cerdo. Y en vez de pescado, Veggie tuna, veggie shrimp. tuna vegetal, también mariscos vegetales. So all of this comes to the word we call vegan. Y esto hay la organización vegan, lo que se llama el vegano, ¿verdad? A vegan chooses not to eat any animal products. Un vegano elige no comer productos animales. Different from a vegetarian. Es distinto del vegetariano. Vegetarian still has dairy and eggs. El vegetariano toma lácteos y come huevos. Half your diet is already vegan. En realidad, la mitad de la dieta del vegetariano ya es vegana. Fruits and vegetables, Las frutas, los vegetales, beans and rice, los porotos y el arroz, nuts and seeds. las frutas secas y las semillas, In fact, everything you see up here is vegan. y todo lo que se ve aquí en esta slide es vegano. But this is all crap. Pero no es buena comida. If this is what your diet looks like, Y si esto es lo que la dieta de ustedes en general you're going to die. incorporan, y bueno, tampoco está buena, se van a morir de esto. This is terrible. Just because it's vegan doesn't mean it's healthy. Que sea vegano no quiere decir que sea sano, ¿verdad? So again, all I'm asking you to do is replace. So instead of having meat products, have veggie meat products or eat what comes directly from the earth. Lo que él propone es ir reemplazando primero por sustancias que sean veganas y después aprender a comer lo que viene directamente de la tierra. Even Burger King has a vegan Whopper. Hasta Burger King tiene un vegan Whopper, una hamburguesa vegana. You're just replacing foods. You're not giving anything up. You're just switching one food for another. It's En very realidad no se está abandonando nada, sino que se está reemplazando una cosa por otra, por lo menos aprendiendo por ese camino. So I created a vegan starter kit. If you want, I can put it in the chat, the download link.
Él creó un kit de cómo empezar a ser vegano que propone que si quieren le pueden pedir que lo ponga en el chat. And so everything I just talked about is in this guide. And if you guys have any questions later on, you can email me at james@arf.org. Y todo lo que él dijo está en esa guía y si tienen alguna duda, aquí está su email, le pueden escribir que él les va a contestar. So once again, this presentation is coming to an end, and you have to understand, you have a choice. En realidad, una vez más, digo que, bueno, esta presentación está terminando y lo que yo propongo es que entendamos que tenemos elección. You can choose to add to the suffering that's already occurring throughout this world. Podemos elegir participar o colaborar de algún modo con el sufrimiento que está de todos modos sucediendo en este mundo. Or you can choose to make a difference. O podemos elegir hacer una diferencia al respecto. Because every meal that you go vegan, porque cada comida que hacemos vegana, you make a difference. Se hace una diferencia. You make a difference for the animals, se hace una diferencia para los animales, for your health, para la salud propia, and for the environment. Y para el medio ambiente. And you inspire others to make that difference as well. Y también se inspira a otros a aprender a hacer esa diferencia. Today, you have that opportunity to make a difference. Hoy tenemos la oportunidad de haber entendido cómo empezar a hacer la diferencia. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, acá tengo una pregunta que saben hacer habitualmente. Algunas. There is a question that is quite habitual. Hay algunos comentarios, pero una de las preguntas que me pareció interesante. One interesting question is. Dice, ¿cuál sería, no lo dice así la pregunta, dice, ¿cuál sería la contradicción si comemos derivados animales, no animales, sino derivados animales, de animales que están en un lugar no explotado? O sea, no es tal cual la pregunta, pero es lo que está preguntando. Quiere decir en un lugar que no sea una granja industrial. Claro, poner en un gallinero propio o tener una vaca en tu campo y la sacar de ahí. La pregunta está formulada porque viene de una discusión que están teniendo en YouTube, o sea, un cambio de opiniones de varios, y le hacen esa pregunta. La pregunta viene de YouTube y en realidad está un poquito reformulada, pero really what it says, the question says, what would be the contradiction if instead of adding to suffer or eating these animals produced by the farm industry, we would return or we would eat something as, for example, you have a hen in your house or 2 hens that produce eggs and you choose to eat them, or you have a cow which you feed with grass and you take the milk, leaving first the calf to drink. Which is the contradiction there? Because apparently there wouldn't be so much suffering. But the question is, why don't we do that with our dogs and cats already? En realidad, perdón, su primera respuesta es, ¿y por qué no lo hacemos con los gatos y los perros? Ya. You know, if our dogs become pregnant, we don't take their milk, and if our cats become pregnant, we don't take their milk. We don't say, well, let's give a little bit to our puppies and our kittens, and then we'll take the rest. Yet our perception of cows is totally different, that we still want to view them in that way. That I could show you a really graphic video, but your mind still says, I want to exploit them. I still want to be able to take from them. It's not necessary. It's completely unnecessary. Básicamente la respuesta es que es innecesario y que nosotros asociamos a la vaca con la producción de una cosa que a nosotros nos hace bien, que se nos ha contado de este modo y que en realidad, bueno, según él nos muestra, no lo es.
y que si nosotros tuviéramos que quitarle una parte de la leche a una perra que ha tenido cachorritos y le dejamos a los cachorritos su porcentaje y nosotros nos tomamos el resto, o lo mismo con una gata, nos parecería terrible, pero no nos parece terrible con la vaca. Y él dice que esto es una, bueno, un poco lo que él dice de la Matrix, ¿no? La conciencia, la historia que se ha inventado para mantener este criterio a lo largo de generaciones y generaciones. Es decir, para él el problema que tenemos los humanos es el especismo. She means that she wants to make it clear that you think, if you think that the problem we humans have is that the speciesism, to have some species we want to obtain benefit from. Yeah, that's what racism is. You know, instead of just saying, okay, we're going to view you as an equal, we're still going to basically say, well, I do still want something from you. And, you know, what I'm asking is you to kind of just step back and maybe put yourself in the animal's point of view, you know, to empathize with their position. Because if you were in their shoes, if you will. Claro, él dice que en realidad todo estriba en mirarlo desde otro ángulo. ¿Qué nos pasaría si nosotros pudiéramos ponernos in the shoes, en los zapatos de una vaca? ¿Qué sentiríamos? Si que nosotros no podemos todavía concebir, o estas dudas surgen de que no se puede concebir, que el animal sufre o tiene un ritmo vital que no tiene por qué estar alterado por el humano. ¿Qué sentiría el animal? ¿Qué sentiríamos nosotros si fuéramos vaca? En definitiva, eso es lo que él pregunta. I'm translating, yes. Miedo. Miedo, he says fear, that would be the answer. We would feel fear if we were in the shoes of a cow. This is her answer. Todas las preguntas rondan en el mismo tema sobre lo tortuoso que es ha sido muy claro, James, realmente, y todas las preguntas giran en lo mismo, en la contradicción que tenemos con el tema de comer los animales, la problemática de la misma, y por supuesto el tema de los animales si estuvieran en un lugar libre como... Ideal, verdaderamente libre, claro. Es que el tema, y por ahí voy a ir a dos animales específicamente, y prometo no molestarlos más, por lo menos yo, que son las gallinas. La pregunta es, si yo tengo gallinas sin gallo. If I have hens, she says that the problem is would be reduced to some species, but for example, not to make it that long. If I have chickens without their cocks, yes? Sin gallo. Las gallinas ponen huevos todos los días. Hens lay eggs every day. Esos huevos, porque esta es la pregunta de la gente, esos huevos que no tienen galladura, que no han sido, esos huevos, ¿cuál sería el problema? O sea, yo tengo respuesta, pero la gente quiere la respuesta de James. She wants you to answer to this question. What is the problem with those eggs, as you were calling the hens period? They don't understand what you say when you mean, or they do understand, but there's no recognition about it. So what is the problem in eating eggs without having been fertilized, yes? Y la segunda pregunta... And the second question... O sea, yo tengo respuesta porque sé dónde estoy parada, soy una antiespecista, pero esas preguntas son típicas. She wants to, give me a second, she makes it clear that she's a vegan herself and she has the answers, but these are the typical questions and she wants you to answer them. Yeah. Sí. Y la otra pregunta es, las abejas, ¿no? La miel. Bees, honey. ¿Por qué no podemos comer la miel de las abejas si las abejas están vivas, si las abejas están bien, y las abejas... ¿Por qué no podemos comer la miel? What is the problem with honey? Bees are okay and nothing happens to them. Why on earth? What is the problem? Okay, so with the hens,
con las gallinas. First of all, again, it's how we perceive these animals. We're always perceiving like, what can they give to us? And it's not a relationship out of respect. And somebody could say, well, I'm caring for these hens, so it's okay, so they should give me something in return. But that's not really a healthy relationship. There shouldn't be this like, if I care for you, you have to give back to me. So that's one of it. Give me a second, please. Una de las respuestas sobre las gallinas sería que no hay una relación de respeto con el animal, que en realidad lo único que se piensa es, bueno, si yo la cuido y la mantengo, me tiene que dar algo. ¿Y por qué no me puedo comer eso que no tiene, digamos? No hay un pie de igualdad, en realidad, o sentir que se está violando de algún modo su vida. Mira. Yeah, su intimidad, exactly. Go on, please. So the other thing would be, one, where did the hens come from? Were they bought from a factory farm? So then that would be supporting that industry. So if they were rescued hens, and yes, they'll lay eggs, and of course they've been selectively bred to produce more eggs than they normally would. Ethically, yeah, if you want to eat your backyard hens that you care for like your pets, then okay. But we don't go out and, get duck eggs most of the time. We don't get the eggs from other animals, again, it's our selective view of certain animals where we say, this is the one I want. So it's still unnecessary. And I kind of think of it's like a Pandora box. Once you start taking from one animal, it's very easy to take from all others. La respuesta respecto de las gallinas es que, bueno, que en realidad si la gallina ha sido salvada de una granja industrial o si uno la cuida y bueno, pone huevos, y éticamente no sería tan terrible comer ese huevo, pero de algún modo se entra en un círculo vicioso. Porque siempre hay un criterio de que en realidad lo que uno se va a comer son huevos de gallina, no sale por ahí a buscar patos o algún otro animal que ponga huevos, la gallina parecería ser más mansa, es criterio, es lo que él dice respecto de esto. Anything to add about hens? Just also, it's not the healthiest choice to make to consume, an egg, You're getting such high amounts of cholesterol and saturated fat and calories. It's really not the best choice. Que el huevo en sí no es una buena elección, que tiene alta cantidad de colesterol y grasas, y bueno, que más allá de si la gallina es una reina feliz y pone huevos que le sobran, sin galladura, no está bueno tampoco como fuente de alimentación. As for honey, respecto de la miel, bees produced honey for themselves. They're not producing it for humans. And if you don't think that's true, when you try to take their honey, they sting you. And unfortunately, the females are the only ones that can sting, and it leads to their death. So their defense mechanism, unfortunately, leads to their demise. So they don't want you to take what is naturally theirs. They're producing it for themselves. They eat it, they consume it, they feed it to their young, and they use it to insulate their homes. I'll talk a little bit more after. Lo que dice de la miel es que en realidad las abejas producen la miel para sí mismas y que no están felices de que se les quite la miel, en conjunto pican, y el problema es que la única que realmente puede picar es la hembra y que cuando pica muere. Entonces también contribuye a diezmarlas, pero que no están felices de que se les quite. So also, in order to produce honey, they're doing everything for the queen. So on most commercial farms, the queen is kept there by removing her wings. So there's a lot of inherent evils that go on in these industries. And again, it's about exploitation. We're viewing them simply as a means to ourselves. And we don't value their lives in of themselves. So that would be the other thing. La otra cosa sería que en realidad se producen para la abeja reina. Mucha miel se produce para mantener a la abeja reina, y que en realidad la abeja reina se la mantiene ahí quieta porque se le han quitado las alas, en ese círculo vicioso de generar algo que nos produzca rendimiento. Una última pregunta que acaban de hacer, y James, no te molesto más, porque justo la estoy leyendo, es,
¿Hay algún sustituto de miel vegano? Me están preguntando. Another question would be, and this is the last one, she promises that she won't bother you anymore, si hay algún sustituto vegano de la miel. Wait, what was that? Ah, se lo dijiste en castellano, Liliana. Sorry, I'm a bit tired of speaking the two languages at the same time. If there is, I'm so sorry, if there is any vegan substitute for honey, if For there honey, is yeah. something, yeah. Yeah, here in the United States, it's called HONEE. It's honey. It's made from apples. And it, as far as I can remember what honey tastes like, it's pretty similar to honey. It has its syrupy texture and flavor to it. So it's called honey. Another example besides the apple-based honey would be agave syrup. You could use organic maple syrup, unrefined cane juice, or stevia in replace of honey. But the closest thing to it is this product called honey, which is apple-based. Dice que hay un producto que se hace a base de manzanas, que tiene un nombre bastante parecido, lo deletreo muy rápido, pero de todos modos no creo que haya aquí, que es una especie de jarabe que se hace a base de manzanas y tiene un gusto muy parecido al de la miel. Y también está lo que se llama la miel de maple, que es diferente, pero bueno, nosotros tenemos algo de eso, ¿verdad? El sirope de maíz, de distintas cosas. Bueno. Yes. I'm sorry, I spoke to you in Spanish. Bueno, la verdad acá lo que estoy leyendo en YouTube son agradecimientos por la claridad, por la visión, o sea, estoy leyendo que, o sea, todo lo que hay más que preguntas son agradecimientos y poner esto, y que bueno, que quisiéramos que en Argentina hubiese más productos como tienen allá, ¿no? Bueno, voy a decírselo porque... Y agradecerle a él, y bueno, que pronto, o sea, lo esperaremos el año que viene, si vuelve a aceptar, a que venga a darnos otra disertación. Si acepta, el año que viene lo estamos invitando. Bueno, there are two things. One is that most of the comments are thanking you for your clarity, for your point of view, for your humane enlightening, and making the points you explain in a very, very nice and clear way. This is most of the things she's receiving, more than questions. And she says that she hopes that next year, if you will be willing enough to return, we'll be waiting for you to say something else. Great. I would love That's to. it. Thank you. Thank you very much. I would love to come back. Y le encantaría volver. Sí. Entonces solo ponemos fecha. We just have to put the date. Eh? Great. And we won't have to talk a lot about the rhythm because it was really good. Thank you. Sí, I say, if it wasn't too boring for you. Bueno, muchísimas gracias desde la Facultad de Derecho, desde el Instituto Ambrosio Gioja, que es un instituto de investigaciones de la UBA, a James Wildman y a Liliana Trimarco por su traducción, ¿no? Muchísimas gracias. Y James, estás invitado de nuevo, solo ponemos mes. James, thanks a lot for your goodwill and from the university, the School of Law, and from the Gioja Institute, who has been organizing this webinar, from Vicky herself, who leads the subject of animal law. And for your willingness, and she just says that, and they thank me too, of course, for being your interpreter, and she's just wanting to say, okay, let's put the date for next year, just for the future. Definitely. Thank you so much. Thank you for inviting me. It was a pleasure. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer. El placer es nuestro. The pleasure is all ours. Thank you. Martín, ya estamos, así que cuando vos quieras. Thank you.